Muy buenos días. Agredir a las mujeres sale más barato con este gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que se había erigido a sí mismo como el más feminista de la historia. No solo la ley del sí o sí es sí se ha convertido en una llave que Moncloa ha dado a los violadores para salir de prisión o ver rebajadas sus condenas. La polémica ley de bienestar animal plantea más cárcel para el maltrato que por violar a una mujer, como ya hiciera con los borradores de las leyes de libertad sexual, trans o de vivienda, todas ellas con sello y firma de Podemos. El Consejo General del Poder Judicial también observa serias lagunas en la ley contra el maltrato animal. Alerta de un nuevo despropósito porque la norma castigará más a una patada a un perro que a una mujer. En esta futura ley animal se pena con entre 6 meses a 1 año y medio de cárcel por pegar al perro, mientras que agredir a una mujer sería penado con entre 6 meses a 1 año de cárcel. Y ya no solo se afecta al principio de proporcionalidad, sino que Ione Belarra busca ampliar el objeto de la ley a los animales vertebrados y no solo a los domésticos, lo que plantearía importantes problemas para conciliar la protección del medio ambiente o la salud pública. Si lo de Irene Montero es un verdadero bodrio legal, ahora llega la ley de bienestar animal. Avisamos de que la ley del solo sí es sí era un disparate. Hicimos lo propio con la de maltrato animal y tampoco nos escucharán. Vendrán a decirnos que esa no era su intención, pero las leyes no se basan en intenciones. Las leyes son leyes, sin ideología ni activismo, pero su ineptitud viene a decirnos que vale más la seguridad de un animal que la de una mujer. Menudo feminismo de salón se nos está quedando. Muchos asuntos de los que hablar aquí en Dando Caña. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, sobre la ley de bienestar animal ya tuvimos aquí un experto que nos explicó ampliamente, y el disparate más gordo, no sé si era este, pero disparates hay muchos más, y probablemente es una ley que puede tener el mismo parecido objetivo que le va a ocurrir al sí es sí. Es decir, defender a las mujeres es machacar a las mujeres, defender a los animales es machacar a los animales. Porque una de las consecuencias que va a tener es que la gente huirá de tener mascotas como de la peste, porque todos son problemas, con lo cual, oiga, imaginaos la gente mayor que tiene una mascota de compañía, todo el follón que le puede causar el que la multen por no se sabe exactamente qué, por sacarla, por no sacarla, por tenerla, bueno, en fin, de psiquiatra. Esta mañana hay unas televisiones, no he vuelto a ver ministros, igual había, pero no los he pillado. Pilar Alegría. Pues fíjate, pues cada día me gusta más esta chica que hizo magisterio y que va a pontificar y destrozar la selectividad. Está muy bien. Al que he pillado es a Rufián, y el argumento de Rufián sobre la ley del sí es maravilloso, porque ha sido, no echemos más leña al fuego, porque la izquierda no debe echarse leña, o sea... Bueno, has visto cuando le ha dicho al periodista que no hiciera esas interpretaciones. Sí. Y dice, hombre, es que le llamamos para eso, para Claro. que las haga usted. Sí, pues sí, ha sido suave el periodista. Sí. Pero, Y después otra cosa que me ha gustado mucho es que cuando ha dicho que más de un ministro se ha equivocado. O sea, este es un argumento perfecto. O sea, un ministro que no acepta que nadie le asesore se equivoca, y el argumento es que más de uno se ha equivocado. Pues nada, lo dejamos correr. Ha habido el tema de la Fiscalía, a mí me ha dejado un poco preocupado, porque los titulares vienen a decir que la Fiscalía ha emitido una orden, no habéis oído esto, ¿no? Diciendo más o menos que no se modifique nada. Eso es. Claro, pues es mentira. No puede haber emitido esta orden porque entonces la Fiscalía estaría por encima de la ley. Si uno lee, lo que dice la Fiscalía es que en el caso de que las penas estén dentro del nuevo rango y el juez no haya dicho que impone la pena mínima, claro, si te impone 3 años y los 3 años están dentro del rango, no tiene por qué tocarlo, pero eso no hace falta que lo diga la Fiscalía. Lo podría decir hasta mi abuelita, Con lo cual el titular es engañoso, porque da la sensación de que la Fiscalía se opone a lo que está pasando, no se opone a nada. Lo digo porque seguramente que es un tema que saldrá para dejarlo un poco clarito. Es decir, la Fiscalía va a hacer lo que el Supremo, que es aplicar la ley, porque no le queda más remedio. Porque el día que la Fiscalía decida que no aplica la ley, no es Fiscalía, son delincuentes.
Claro, es que de hecho publicaba Rebelión en la Granja, que luego lo veremos a lo largo del programa de hoy, decía que la interpretación que haga al respecto del Tribunal Supremo podría decir que esta instrucción del fiscal general podría considerarse nulo de derecho. No, es que no puede ser contra la ley. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Alba. Pues analizando esta nueva ley del bienestar animal, además de lo que has comentado de que maltratar a un animal a veces conlleva hasta medio año cárcel más que cuando se hace a una mujer, también dispone de otras carencias a nivel jurídico, como es el hecho de que no se acaba con la sensación generalizada de impunidad ante el maltrato animal, que es lo que la exposición de motivos de este texto normativo pretendía. ¿Por qué digo esto? Porque existe en todos y cada uno de los hechos punitivos la posibilidad de que la pena privativa de libertad se sustituya por una pena de multa. Por tanto, ese espíritu de la ley por acabar con el maltrato animal no se ve, digamos, solventado. Eso por un lado. Y por otro lado, seguimos viendo esos ataques, y yo insistiré siempre, hacia la libertad de información. Esta mañana otra vez más. Ayer se lo escuchamos también a la señora Rosell. En fin, pueden decirnos misa que los periodistas seguiremos informando y seguiremos analizando cada vez que una ley, sea la de el bienestar animal o sea la ley del solo sí es sí, sea errónea y desproteja bien a los animales o bien a las mujeres. Javier Puente, muy buenos días. Alba, muy buenos días. Pues aquí estamos un día más. Y hoy una ley nueva, ¿no? La ley de maltrato animal, que al final cada semana vemos cómo se saca un tema para tapar la barbaridad de la semana anterior, ¿no? Y al final tenemos una serie de ministros que se piensan que hacer leyes es como escribir tweets, y no tiene nada que ver escribir tweets, que es lo que están acostumbrados, a hacer leyes. Y así estamos viendo el auténtico despropósito de leyes que están sacando. Pero ahora sale ley de maltrato animal para tapar toda la chapuza de la ley del sí es sí, que por cierto todavía no hemos escuchado a la ministra de Justicia qué opina, ella que es tan feminista, qué opina de una ley como esa, ¿no? Del sí es sí. Entonces, esa ley tapaba todo el tema de la malversación y de la sedición. La malversación y la sedición tapaban todo lo que teníamos con Marlaska y la valla de Melilla. Eso tapaba pues la ley trans o el aborto de las niñas de 15 y 16 años. El caso es que cada semana se va sacando un tema nuevo que tapa la liada gorda de la semana anterior, vamos a decir, pero seguimos teniendo una inflación disparada. La gasolina no hay quien la pague, las hipotecas subiendo como nunca. El empleo, el otro día hablábamos de ello, se crea solamente empleo público, no se crea empleo privado, que al final es lo que mantiene al país. Y de todo eso, pues al final lo que realmente preocupa a la gente cuando estás tomando un café, que es el empleo, el futuro de sus hijos, los precios desorbitados que tenemos, la cesta de la compra, que comprar un kilo de tomates hace ya, es un artículo de lujo. Pues de eso no se habla, y cada semana un ministerio, el ministerio que corresponda, saca un nuevo tema a debate que genera una polémica. Ya me dirás tú a mí ahora si el debate tiene que ser si sacamos los perros a pasear o no, si se hace un curso para los perros, si se pega una patada o no, y lo que bien decía Patricia Alba cuando lo habéis presentado, que al final se pena más el maltratar a un animal que maltratar a una mujer. Y es todo, me parece, un auténtico despropósito los debates que tenemos en este país, en la política, muy alejados de los debates reales de la sociedad y los problemas en los que tenía que estar centrado el gobierno, y vemos que no está para nada. Por cierto, si se pena más maltratar a un animal que maltratar a una mujer, es que se pena mucho más maltratar a un animal que maltratar a un hombre. Eso además. Eso Para desde luego. matizar, porque al menos aquí dos nos tendríamos que enfadar mucho simplemente por ser sujetos y otras dos por ser normales. Luego hablaremos de esta ley de bienestar animal. Esta tarde a las 4 en punto la cita de la política vuelve al Senado con un nuevo cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El del Partido Popular tendrá 20 minutos. Ahora también Pedro Sánchez va a tener tiempo limitado. Este es su tercer cara a cara en la Cámara Alta, y el Partido Popular tiene la oportunidad, así lo dicen desde Génova 13 a diferentes medios de comunicación en las últimas horas, de mostrar a Alberto Núñez Feijóo como un buen
buen sustituto para Pedro Sánchez de cara a las siguientes elecciones. Lo publicaba el diario El Mundo esta misma mañana, como diferentes dirigentes del PP estarían pidiendo a Feijóo ser hoy implacable, porque dicen que es el momento. La pregunta que ha registrado el Partido Popular para esta tarde es acerca de la reforma del Código Penal, pero evidentemente el del PP mostrará otros asuntos como pueden ser la economía y también tirará por el tema de la sedición y la ley del solo sí es sí. Francas, no sé si el PP puede aprovechar esta tarde, pero todavía quedan muchos meses para las elecciones. Sí, a ver, yo no tengo pensado exactamente qué es lo que, en mi modesta opinión, debería hacer, no lo tengo claro. Pero sí tengo claro que esta mañana en Televisión Española insistía mucho en que debe ser muy prudente Feijóo y justo no hacer caso a ese consejo, porque en teoría Feijóo lo que pretende es abrir la derecha al centro. Entonces ahí ya sabemos que las aristas hacen que se te enfade la gente, con lo cual lo que tiene que hacer es una cosa... La verdad es que le cuadra bastante, o sea, la filosofía de Feijóo ya va un poco por ahí los tiros, pero no sé si se trata de hacer una cosa tan diluida que no sirva para nada. A mí me parece que que tendría que hacer, o sea, no levantar aristas, yo lo entiendo, porque además, como se han repartido un poco los papeles, aunque no lo reconozcan públicamente, el PP va a hacer unas cosas y Vox va a hacer otras, con lo cual tú no tienes que ser Vox, pero en algún tema tienes que ser muy claro, por muy de centro que quieras enseñarte, pero tienes que ser muy claro, porque si no es muy claro, pues para eso no nos movemos de la ficha, ¿no? Sí que es cierto que en el último cara a cara entre Sánchez y Feijóo, tanto PP como PSOE estaban negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por lo que se puede esperar de esta tarde es que el tono sea un poquito más bronco. Sí, y además, pero no olvidemos también, o sea, tú has dicho que hay igualdad de tiempos, es verdad, pero eso es verdad, pero es mentira. O sea, en la igualdad de tiempos es verdad, pero el que habla último tiene bastantes virtudes. Entonces, aunque sea el tiempo igual, el que no tengas posibilidad de replicar, eso te deja con el traserito al aire sin ninguna duda, te den el mismo tiempo, te den menos. Otro asunto es que tengas tantas televisiones a favor que cojan tu mejor trozo, porque al final en la televisión la gente no va a ver los 10 minutos, los 20 o los 25. La gente va a ver los 25 segundos que den. Si son favorables, te dan lo peor que has dicho, si son desfavorables, si son favorables, te dan lo mejor que has dicho. Ahí, haber trabajado antes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprendió del primer debate que, aunque el reglamento del Senado permite, ¿no?, que el presidente del Gobierno tenga tiempo indefinido para hablar y el caso de Feijóo sea mucho menor, aprendió que se vio de manera muy injusta y por eso en el último cara a cara que vimos, fue el segundo ya, se le otorgó un poquito más de tiempo al líder del Partido Popular. Evidentemente, hoy vamos a ver, según mi opinión, pues un tono mucho más bronco por parte de Feijóo. Ya lo vimos en el segundo cara a cara, pero yo me pregunto si realmente de algo va a servir, porque al final este tipo de enfrentamientos no se ven por la ciudadanía. La gente puede que mañana ni se entere de que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han vuelto a enfrentar cara a cara. Es cierto, y también me consta, por dentro del Partido Popular, que están pidiendo esa sangre que se necesita en estos momentos para enfrentar unos momentos como los que está viviendo el Español. Pero también es cierto que Alberto Núñez Feijóo no tiene absolutamente ninguna intención de dilapidar, al menos públicamente, las relaciones con el Partido Socialista, porque, como bien has indicado, Francas, tiene esa posibilidad de crecer hacia la izquierda y no va a perderla. Ahora bien, cuando uno se mueve demasiado tiempo dentro de la corrección y pasan los meses, porque quedan muchos meses, queda más de un año o un año para las próximas elecciones generales, a veces el no hacer nada a Rajoy le funcionó, pero puede que a Feijóo no. Javier. Bueno, Alba, yo mi opinión... Del PP, que veremos esta tarde en el Senado. Ahí estaremos, si Dios quiere, viendo el debate en el Senado, que la verdad es que está teniendo mucho juego, ¿no? Y se están estamos presentando muchas cosas, y esta semana en concreto hay varias leyes que estamos tratando ahí en el Senado. En relación al tema que comentas, bueno, yo tampoco sé exactamente la intervención que va a hacer mi presidente Feijóo, ¿no? Pero sí que mostrarse como alternativa, que lo es claramente, poner los puntos sobre las is de todo el auténtico despropósito legislativo que está teniendo este gobierno y que hemos comentado al principio del programa, y luego pues yo particularmente presentaría pues una serie de alternativas y de propuestas, ¿no?
de aquellos temas en los que realmente está centrada la ciudadanía, porque, o sea, el fin de semana vas a los partidos de los chiquillos y hablas con todos los padres, vas a comer con la familia, estás con los amigos y no te hablan de la malversación o la sedición, ni de Marlaska, ni de temas o del tema, o no están preocupados por una ley de bienestar animal, ¿no? Y de los seres silientes y de no sé qué que comentan ahí. Están preocupados, como digo, o estamos preocupados, ¿no? De, oye, ¿qué futuro tienen mis hijos? ¿Cómo va a ir la creación de empleo en nuestro país? Porque al final estamos en todos estos debates y toda esta legislación que, como digo, que cada semana tapa la liada de la semana anterior y no estamos centrados en apoyar al sector ganadero, en apoyar, en ser independientes, un país independiente a nivel de alimentación, a nivel energético, en bajar la inflación, en crear ese empleo, transformación digital de país, que es en lo que están centrados otros países. Entonces, cada vez la brecha respecto a otros países que están centrados en lo que realmente preocupa y hace crecer un país, pues nosotros estamos en una serie de debates que no hacen crecer para nada nuestro país y no hace tener ningún tipo de perspectiva de futuro y mucho menos para los jóvenes. Pero Javier, también llama mucho la atención que el Partido Popular se quiera mostrar como alternativa y, sin embargo, no vaya a acudir a la manifestación de este domingo, a la que llama Vox aquí en Madrid, sobre todo, y más si cabe, después de que Santiago Abascal haya dicho que esto no va de partido, sino va de echar a Pedro Sánchez, que está llevando a España y a sus ciudadanos a la ruina. Sí, bueno, ahí hay libertad, ¿no? Cada uno puede ir o no. Otra cosa es que los dirigentes pues consideren que al final también ser una opción tampoco ir a la gresca, ¿no? Al final también se requiere una seguridad, se requiere una prudencia y para eso estamos en un país democrático y son las elecciones y las urnas al final los que hacen cambiar de gobierno. Nosotros el mensaje lo tenemos claro, la unidad de España la tenemos clara, siempre se ha defendido y es uno de nuestros baluartes del Partido Popular y en eso seguiremos trabajando, ¿no? Con todas las reglas democráticas y luego, como dices, a la manifestación pues ahí hay libertad para que cada uno pueda ir también. A ver, me da la sensación de que una cosa que el PP tendría que contemplar es, aunque sea ir a la defensiva, que no siempre es malo. Toda la campaña, a pesar de lo que dijo Pilar Alegría ayer, que es que no le gustaba individualizar o no sé qué, toda la campaña del PSOE ahora mismo consiste en llamar destrozo humano mental a Feijóo, de hecho. Que es un incompetente, que es incapaz, que no conoce ni Galicia, que no sé qué. Lo cual es deleznable, ¿eh? Como sí, práctica política. Pero parece que puede ser eficaz, ¿eh? Entonces, esto tienes que cargártelo de alguna manera. Con lo cual, en cualquier intervención que tengas, tienes que demostrar solvencia, como mínimo. Con lo cual, tienes que buscar esa solvencia con algo, con lo que sea, ¿eh? Con lo que sea. O sea, la pregunta puede ser lo que queráis, pero tiene que poner algún tipo de solvencia en algo sobre lo que ha hecho. Por ejemplo, esta mañana creo que ha tenido la presentación del presidente de Galicia en un acto en Madrid. Lo que ha hablado Feijóo, ha hablado de todo eso, pero al mismo tiempo ha relatado cosas que pasaban en Galicia que él hizo, que son de solvencia. Por ejemplo, que todo niño / niña de 0 a no sé cuántos años tiene la educación gratuita. No sé qué, 3 o 4 cosas de esas. O sea como sea, tú tienes que intentar romper lo que te están cogiendo. Porque te están cogiendo por ahí, ¿eh? Porque no lo está haciendo el PSOE, está haciendo el PSOE y toda la prensa del entorno del PSOE, que es toda. Con lo cual, esto ya puedes ir arreglándolo, porque si no, te supone que te están cortando las piernas, vamos. Aparte de eso, tendrás que hacer lo que quieras. Serás más duro o menos duro. Pero esta parte, y sobre todo, lo de no hacer nada no es bueno, pero meter la pata es peor. Pero yo me pregunto, ¿a qué tiene miedo el Partido Popular? ¿Por qué no va a acudir a esa foto del trío de Colón este próximo domingo? ¿Por qué no se une por fin a salir a la calle, a hacer un llamamiento, que sería un llamamiento, yo creo que histórico, si entre Vox, PP y Ciudadanos consiguieran llamar a salir a la calle de manera ordenada en una manifestación solicitada a delegación de gobierno, es decir, con todas las garantías legales, siguiendo la ley, a manifestarse contra la subida de precios, que es que la gente no llega a fin de mes. ¿A qué tiene miedo el Partido Popular? La política de no hacer nada
le va a costar los votantes en las próximas generales. Esta semana la agenda del Congreso de los Diputados pasa por los presupuestos generales del Estado, que como hemos denunciado aquí, están hechos y creados para pensando en las próximas elecciones. Hablamos con José María Figaredo, diputado de Vox. Muy buenos días. ¿Qué tal? Ahora hablamos de las cuentas públicas. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Antes de que hablemos de los presupuestos y de las cuentas públicas, precisamente estábamos comentando en la mesa la manifestación de Vox de este domingo, a la que el Partido Popular, por lo menos a nivel de partido, no se va a unir, pero no sé si habéis podido hablar en los últimos días con diferentes dirigentes y alguno puede ser que acuda a título personal. Mira, Patricia, voy a contaros un poco la situación. Esta semana habláis de que se debaten los presupuestos, pero es que se ha añadido un pleno complementario el jueves. Después de debatir y votar los presupuestos, se debatirá, entre otras cuestiones, precisamente la modificación del Código Penal para, ya saben, sacar de la cárcel por la puerta de atrás a todos los golpistas pasados y futuros. Y eso es lo que no se le puede permitir al Gobierno, y ese ha sido uno de los muchísimos desencadenantes de esa manifestación de este domingo 27 en la Plaza de Colón, en Madrid, a la que tiene que acudir toda persona, todo español, cuyo objetivo sea desalojar al peor gobierno que puede tener España en el peor momento posible. Tenemos que sacarles de su poltrona, tenemos que sacarles de esos tronos en los que están atornillados. Y para eso tiene que acudir cada español. Y lo que hemos hecho ha sido precisamente poner a disposición de todos los españoles una manifestación para que quien quiera pueda acudir. No vamos a pensar en las siglas, no vamos a pensar en este partido sí, en este partido no. Tenemos que acudir todos por españoles y por querer desalojar a Pedro Sánchez, a este gobierno felón, traidor, traidor a la patria, traidor a la economía, traidor a los presupuestos, traidor a los españoles. Tenemos que desalojarles y por eso tenemos que acudir todos, cada uno de nosotros, no pensando en esta sigla, esta otra, todos tenemos que estar allí. Y por eso hay que empujar y convencer a todas las personas que estén en nuestro entorno, que tengan dudas, para que acudan. Necesitamos movilizarnos y no podemos dejar que el Partido Socialista y que toda esta panda de traidores se crean que las calles son suyas. No lo podemos permitir. José María, has mencionado el delito de sedición con esta reforma del Código Penal. Aquí lo hemos tratado de explicar en los últimos días por qué se trata de un fraude de ley, por qué estamos hablando de un abuso claro por parte del Gobierno, porque al final están usando una herramienta que es para grupo parlamentario en nombre del propio Ejecutivo. Hay dos aspectos del fraude de ley, como dices. Por un lado, presentan una proposición de ley. La proposición de ley la lanza un grupo parlamentario, no el Gobierno. Cuando es un proyecto de ley, que es la iniciativa legislativa que parte del Gobierno, debe pasar y recabar una serie de filtros, informes de Consejo de Estado, trámites de información pública para que haya comentarios. Y ahí se han evitado esa generación de opinión de expertos y de los españoles presentando esta norma como si fuese una proposición de ley, cuando en realidad parte del Gobierno. Eso por un lado, pero por otro lado hay un fraude de ley por una cuestión quizás más técnica, y es que esta norma se presenta para tener un impacto directo en personas que han cometido delitos concretos. Pensemos en todos los sediciosos del proceso, que han cometido delitos muy concretos y que con esta norma verán rebajadas sus penas complementarias, no solo la pena privativa de libertad, sino todas las penas complementarias de privación del derecho de sufragio pasivo. Por ejemplo, es decir, si esta norma sale adelante, Junqueras se presentará a las próximas elecciones. Y esto lo hacen por la puerta de atrás. Lo hacen sin que los españoles nos demos cuenta y lo hacen hurtándolo del debate público, que es lo que habría si hubiesen presentado un proyecto de ley desde el Gobierno.
Hablemos de los presupuestos. En Vox se oponen frontalmente a estas cuentas públicas porque denuncian que incrementan un gasto improductivo y totalmente ideológico. ¿Cuánto dinero se está gastando en comprar voluntades? Nos referimos, por ejemplo, a sindicatos, medios de comunicación o el CIS, o incluso el propio Ministerio de Igualdad, que había aumentado su plantilla en este año un 120%, para el año que viene será todavía más. Miren, las cifras, para que nos hagamos una idea, se resumen en un parrafito, y es: con la crisis COVID se promulgaron y aprobaron los que eran los presupuestos más expansivos de la historia. En aquel momento acusamos al gobierno, desde Vox, le dijimos, oye, es que hay que tener cuidado, hay que guardar para cuando vengan las vacas flacas, no podemos dilapidarlo. Y el gobierno contestó: es el momento de gastar porque estamos en una crisis sanitaria y por eso presentamos los presupuestos más amplios de la historia. Por eso, porque estamos en la crisis sanitaria. Pues bien, ahora votamos unos presupuestos que son todavía mayores a aquellos presupuestos que estaban motivados por la crisis COVID, cuando ya no nos hallamos en esa situación sanitaria. En definitiva, el gobierno gasta por gastar y lo que sabemos es que está en año electoral, está comprando voluntades, desde pagas, bueno, el ejemplo más claro, en la propia lotería de Navidad han colocado su publicidad. Es que es una situación sangrante y vergonzosa, no debemos permitirla y por eso tenemos que hacer fuerza, sacar músculo y manifestarnos este domingo en Madrid contra el gobierno. Figaredo le pregunta ahora sí, Patricia Sanz. Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenos días. Yo le quería hacer dos preguntas. La primera es conocer si le han puesto alguna excusa desde el Partido Popular y Ciudadanos para no acudir, porque no les esperamos, el próximo domingo a su manifestación que celebran en Colón. Y la segunda, sobre el segundo motivo del fraude de ley frente a la reforma del delito de sedición, conocer si es por ello, ¿no?, por esas penas accesorias, el motivo por el cual ustedes presentaron ayer esa proposición de ley para modificar el Código Penal que pudiese afectar cuando esta alta traición es cometida por miembros del Gobierno. Sí, por un lado, Ciudadanos, sin decirlo expresamente, dio la sensación de que sí que iba a acudir. No sé si ahora se están echando atrás. El Partido Popular está poniendo cada uno de sus dirigentes excusas un poco peregrinas, pero de nuevo confío en que el sentimiento de responsabilidad de cada español individual, de nuevo, no pensemos en las siglas, no pensemos en la organización, pensemos en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Yo creo que al final servirá para que todos los españoles preocupados por el futuro de España nos reunamos este domingo aquí en Madrid en esa manifestación contra el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la motivación para presentar esta proposición no de ley, es muy claro. Frente a este gobierno de la ruina, frente a este gobierno de la traición, frente a este gobierno al final del engaño, nosotros marcamos distancia infinita. Nosotros pedimos exactamente lo contrario a lo que hace este gobierno, y es que se incrementen las penas a quienes traicionen y traten de romper España y la Constitución española, y que esas penas sean aún más graves si quienes hacen esto están en cargos de responsabilidad pagados además con fondos públicos. Creo que solo proponemos cuestiones de sentido común. No es nada raro, es algo que a todo español le suena lógico. No puede ser que el Estado, que todos los españoles te estemos pagando el sueldo y unas subvenciones muy cuantiosas y que tú emplees ese sueldo y esas subvenciones para tratar de romper España. Es inaceptable y desde luego es un motivo para agravar las sanciones que se te impongan. Y otra cuestión más, José María, dado que es pura actualidad la ley del solo sí es sí. Vimos ayer en rueda de prensa a su vicepresidente primero de Acción Política, el señor Jorge Buxadé, pedir de nuevo la derogación de esta normativa, pero es cierto que ha salido, bueno, por parte de algunos juristas, otra opción para poder proteger a las víctimas de una manera pues más inmediata, ¿no?, porque todo indica que no va a ser derogada de forma inmediata, y quería conocer su opinión, y es esa solicitud de responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas que a lo mejor, según indican algunos juristas, podría acometerse gracias al Estatuto de Protección de la Víctima. ¿Qué opina al respecto sobre esta solución?
Bueno, estamos estudiando jurídicamente la viabilidad de esta opción, desde luego no descartamos nada y todo lo que sea contrarrestar la acción nefasta del Gobierno, pues siempre será positivo. José María Figaredo, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer hablar contigo. Muchas gracias a vosotros. Y nos vamos a ir rápidamente a una breve pausa de publicidad, no sin antes decirles y recordarles que los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. A los 10 minutos de producirse la parada cardíaca ya es prácticamente imposible salvar el cerebro, y de ahí nace el proyecto Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llame al teléfono que aparece en pantalla, 900-730-061, diga que es espectador del programa Dando Caña y tendrá un descuento del 30%, además de un regalo de un dispositivo antiasfixia. Llame 900-730-061, proteja su vida, la de sus seres queridos. 2 minutos y enseguida volvemos con más asuntos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de las 12:30 y vamos a hablar de esa nueva ley de bienestar animal que trae polémica después de la bronca política y no política que ha habido en torno a la ley del solo sí es sí. Vamos a tratar de hacer un resumen de cuáles son esas penas que han llamado tanto la atención, porque se va a castigar más dar una patada a un perro que agredir a una mujer. Era el gobierno más feminista de la historia. Llegaron como una especie de salvación para la mujer. Gracias a ellos, decían, las mujeres iban a estar tranquilas, seguras y amparadas por la ley. 3 años han pasado desde que Sánchez llegó a la Moncloa y la realidad es bien distinta. Nunca las mujeres han estado tan desprotegidas como hasta ahora. Primero fue la ley del solo sí es sí, que rebajó condenas y dejó en la calle a varios violadores. Pero ahora la polémica radica en la ley de bienestar animal. Y es que pegar a un animal podría conllevar más meses de cárcel que por agredir a una mujer. Con esta ley se pena con entre 3 y 18 meses de prisión pegar a un perro, y con entre 6 y 12 si se agrede a una mujer. Ambos casos, eso sí, sin que haya lesiones graves, un hecho por el que el CGPJ ya ha advertido de que compromete el principio de proporcionalidad. Pero aquí no termina esta polémica, porque si se compara el delito de lesiones a animales vertebrados que no requieran tratamiento veterinario, vemos cómo se iguala al de lesiones una persona que tampoco requiera tratamiento médico. En ambos casos la pena es la misma, multa de 1 a 3 meses, un hecho que equipara a un animal con una persona, y es que esta es solo la ley que vuelve a demostrar, una vez más, el gran peligro que corre la vida humana. Es que con esta ley de bienestar animal parece que se impone la ideología por delante de lo que es el uso de razón y el raciocinio, pues que nos surge a cada uno de cómo se puede penar mucho más agredir a un animal que a una persona. Ya, pero es que, a ver, si cogemos... Y ponemos el foco en la mujer, porque al final estamos viendo cómo el gobierno se define como el más feminista, pero si vamos a lo que decía Francas, que es todavía peor en el caso de un hombre, pues ya ni te cuento. Pero a ver, los postulados de fondo de toda la trepalea esta son los siguientes. O sea, los medioambientalistas, o como se llame, ya he explicado más de una vez que el tema es que sobra el hombre sobre la tierra. Es decir, el hombre es un castigo que le ha caído a la tierra, que lo está destrozando todo. Con lo cual, hombre, el hombre es un castigo, la mujer es medio castigo, pero es castigo igual, ¿no? Con lo cual ya no prima todo, sobre el hombre. Si además hay otra confusión que todavía es peor, que es que se le conceden a los animales derechos, entonces ya las has liado. Pues claro, si además tienes derechos, pues entonces ya, y el hombre sobra, ya me explicarás. Ahí tienes todo el batiburrillo organizado. Entonces, hay que ir a las raíces del tema, y las raíces del tema es que los animales no tienen derechos. Fundamentalmente porque no tienen obligaciones, fundamentalmente porque no son libres, fundamentalmente porque no son entes morales, por muchos motivos. Lo que tiene el hombre es la obligación de tratarlos bien, de la misma manera que tiene la obligación de tratar bien todo lo que les rodea. Pero no está el deber de tratarlos bien a un ser que tiene derechos, porque no los tiene. Hay ¿te acuerdas que vino aquí un veterinario, que es Manuel Fuentes Lamas? Sí. Bueno, pues lo explicó muy bien. Si alguien quiere más referencias, yo le entrevisté y abundó en la cuestión. En el No Entiendo Nada de .es lo tienen. Manuel Fuentes Lamas, los animales no tienen derechos. Es que me sorprende también que en el mundo de la judicatura pues no haya más críticas con esta norma, ya no solo por la comparativa, que es evidente, sino por el hecho que tú estás diciendo, que al final se eleva a la categoría de sujeto de derecho a un animal. Sí, y espera que claro, yo como biólogo digo, ¿por qué no los vegetales?
Y que los animales no tienen deberes ni responsabilidades. Porque si los animales tienen derechos, ¿por qué los vegetales no? Porque usted es tan burro que no es capaz de saber si un vegetal tiene sentimientos. Y porque dentro de los animales la ley habla de los vertebrados o los que no son vertebrados, Claro. es decir, que establece diferencias, o sea, que un pez vale menos que un perro. Oye, pues si nos vamos a poner Pues son puristas, vertebrados no igual, tendría por qué. Y yo me voy a lo que estaba indicando Alba, ¿no? Que son todos los errores jurídicos que presenta este texto normativo. El principal es ese, ¿no? Que atenta contra el principio de la proporcionalidad de las sanciones. Como hemos visto en la ley del solo sí es sí, ahora lo vemos en la ley de bienestar animal. No puede ser que por pegar a un perro te caigan de 3 a 18 meses de cárcel y por hacerlo a una mujer sea de 6 meses a 1 año, sin que además en los dos casos haya necesidad de lesiones graves. Perdón que te interrumpa, Patricia, pero justamente para que nuestros espectadores lo entiendan mejor, hemos preparado un gráfico que visualmente se ve tanto por las penas privativas de libertad como por las penas de multa, comparando la ley de bienestar animal con, ahí lo van a ver en sus pantallas, con el delito de lesiones a humanos. No sé si podemos ver esa comparativa, ahí lo van a ver. Lesiones de humanos, 36 meses de multa, mientras que por maltrato animal son 24, y la pena mínima, tanto de lesiones humanos como del maltrato animal, se queda igual con 3. Pero si nos vamos, ahí lo van a ver, a las multas, ahí lo estaremos viendo, la pena máxima por lesiones de humanos sería de 12 meses, pero sin embargo por maltrato de animales sería el doble, o sea, 24 meses, 2 años estamos hablando, mientras que la pena mínima de lesiones de humanos sería 1 mes y el de maltrato de animal 6 meses, Patricia. Sí, está, la verdad que, oye, bravo por el gráfico, porque es que si no, no hay manera de entender la diferencia entre una y otra. Vemos diferencias no solo ya en cuanto al delito asociado al hecho punible, sino también en cuanto a la desigualdad producida en virtud de quien tenga la titularidad del animal. Si mal no recuerdo, porque esto lo leí en el anteproyecto, no en la ley definitiva, pero supongo que no habrá cambiado mucho, también se tiene en cuenta el hecho de que tengan que estar videovigilados cuando se les deja en un patio, en un jardín, etcétera. O sea que ya se va a crear personas de primera y de segunda, aquellos que puedan pagarse esa cámara para poder vigilar a su animal y aquellos que no puedan hacerlo. Y a un lado, dejando esta cuestión de las diferencias de las penas, lo que comentábamos antes, ¿no? Y esto no lo digo yo, lo dijo el vocal Roger Bach, que advierte del peligro de vincular la sustitución o suspensión de estas penas privativas de libertad con la impunidad delictiva, es decir, con la posibilidad de que la pena de cárcel sea sustituida por una pena de multa. Porque claro, digamos que estos mecanismos no están actuando, y esto lo dice, ya digo, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, no actúan de forma automática, es decir, que desligan ese objeto de conciliar, esa capacidad, esa potestad punitiva del Estado de los principios de reeducación y reinserción social que se pretenden no solo con la pena de multa, sino que también figura en esta ley, por cierto, la posibilidad de que se realicen trabajos en favor de la comunidad. Entonces, de nuevo ha sido una ley que, al igual que la ley del solo sí es sí, al igual que el delito de sedición, se están haciendo por la puerta de atrás. Y lo más urgente de todo esto, lo más terrible de todo esto, es que se realiza de manera urgente, a meses vista de unas elecciones, que nos están colando muchas leyes y que además es un absurdo, porque, de nuevo, insisto, no se está evitando el maltrato animal, que el que tenga el dinero va a poder pagar la multa, la multa y no va a tener que ir a la cárcel. De todos modos, a ver, si no me equivoco, hasta ahora los animales en España estaban protegidos. Incluso hay un servicio de la Guardia Civil, ya hay una ley, creo que se llama hasta Seprona, que tiene gente, o sea, señores vestidos de verde, bastantes con sus coches, con sus motos, que se dedican a eso. O sea, que no parece que seamos el Sáhara ni el Senegal. Primera cosa. Segunda cosa, supongamos que corrigen estas gilipolleces de ley y entonces, evidentemente, castigar a un animal es menos punido que castigar a una persona. Con eso parchean la ley, pero no mejoran la filosofía. Porque la filosofía no está en castigar más cascar a un animal, está en lo que he dicho yo. O sea, que los animales no tienen derechos. Lo que hay que obligar es que el ser humano trate bien a los animales, a los campos, a los árboles, a lo que quieras. Esto es lo mismo que decías muchas veces y que lo has comentado aquí en programa en varias ocasiones con lo de no tragarnos el sapo, que nos ha pasado con el tema del aborto, que al final nos fijamos en los años y no vamos a la raíz del problema. Javier. Bueno, pues dos cosas. Antes os fuisteis a publicidad en relación a las declaraciones de José María. Decir que efectivamente estamos ante un gobierno pues que estamos viendo, ¿no?, que apoya a independentistas, agresores sexuales, a los ocupas. De verdad que es un poco surrealista lo que estamos viendo, todas las leyes que está haciendo este gobierno. Y dicho lo cual, efectivamente, por encima de las siglas, y aquí hablo como Javier Puente, está España y los españoles, y en mi caso,
Cantabria, y los cántabros están efectivamente por encima de las siglas. Entonces, yo también animo a cualquiera que quiera defender cualquier causa que considere que, lógicamente, pues está por encima de esas siglas. Y en cuanto a la ley que estamos tratando, también coincido con José María. Yo a veces me da la sensación de vivir en un mundo virtual, ¿no? Porque toda esta gente que está sacando estas leyes se llena la boca de derechos humanos y derechos humanos y derechos humanos, y luego al final es lo que más atacan, los derechos humanos, los derechos de las personas. Y yo creo que también dentro de pues, los sectarios que son, de verdad que tengo la sensación de que tampoco conocen ni unas leyes ni las leyes que quieren sacar, y estamos viendo el auténtico despropósito, porque que una persona tenga menos derechos que un animal es surrealista, cuando un animal efectivamente es que no puede tener derechos. Otra cosa, lógicamente, es que cualquiera ser humano pues defiende, apoya a los animales, les ayuda o les trata bien. Pero de ahí a que tengan derechos y que tengan más derechos que los seres humanos, la verdad es que da esa sensación de decir, oye, estamos en un mundo virtual, pero yo creo que tampoco es casual, ¿no? Al final vuelvo a lo mismo. O sea, el sacar cada semana el ministerio que corresponda una auténtica atrocidad y una auténtica locura de ley para que se debata, evita que se hable de los problemas reales de los españoles, en los cuales no está aquí absolutamente nadie de este gobierno, sino que están a tapar cada semana lo de la semana anterior y evitar que se hable de los problemas reales que tenemos todos los españoles. Y que si realmente se estuviese hablando de esos problemas reales, estoy seguro que la manifestación esa del domingo sería tremenda. Pero claro, si en ningún medio se habla de los problemas reales que hay en la sociedad, sino que se habla de que si un animal, si le pegas una patada, vas a tener una mayor pena de cárcel que si pegas a una mujer, o del sí es sí, o que un violador va a salir a la calle y demás, pues se están generando unos debates paralelos que no tienen para nada que ver con los debates reales en los que tendríamos que estar como políticos, porque la sociedad sí que está realmente en esos debates, ¿no? Y menos mal que por lo menos las penas contra las mujeres no lo solucionan con una pena de multa, porque ya sería el acabose. Pero bueno, Javier, los hombres, José María, ya el hombre aquí no pinta absolutamente nada, vamos. Javier, o sea, hay un problema con es esto. que en 4 días la idea que has dado tú de que un árbol esté protegido, porque también será un ser siliente y no sé qué, van a estar por encima de los hombres sin lugar a dudas. Un ser sintiente. Esta ley además conlleva problemas para muchas familias, porque se prohíbe tener en casa ratones, hámster, cobayas, chinchillas, conejos, tortugas, periquitos, cotorras, serpientes, arañas, iguanas, camaleones o aves originarias de otros países. Oiga, una tortuga, un periquito es un animal que tiene mucha gente en su casa. ¿Cómo se va a penar a partir de ahora que muchas familias tengan estos animales en su casa? Y las que ya lo tienen... Pues cogiendo un animal y tirándolo por la ventana, supongo, que es lo que van a... Por eso he dicho que de la misma manera que la ley del sí es sí ha conseguido dejar a las mujeres indefensas, o bastante más indefensas que antes, eso se va a cargar animales a punta pala. Además de que parece ser, según de ventas de esos animales, pero que según nos explicó crisis. el chico el veterinario que vino, España ha firmado una serie de convenios que es absolutamente contradictorio con todo esto. O sea, que en teoría no se... Pero claro, entras en una batalla legal que tardas tiempo. Mientras tanto, que hará la gente? Pues cogerá la tortuga, si la quiere mucho, no la esconderá. Y si no la quiere mucho, aparecerán tortugas en las alcantarillas. No olvidéis que en Barcelona, menos, yo he estado en 2 casos en que ha aparecido un... ¿Cómo se llama esto? ¿El qué? Que aparecieron en las alcantarillas 2... ¿Boas? No, esto, coño, los... Cocodrilos. Cocodrilos. Es verdad, los cocodrilos. Porque la gente los tenía, los compraba pequeñitos y cuando crecían, ¿qué hacía? Claro, que a la alcantarilla, pues ya verás lo que van a aparecer en las alcantarillas y en las calles, porque le estás forzando a la gente a que se quite un problema. Pues claro, la gente normal, tú dices, primero, a la cárcel no quiere ir nadie, pero las multas, mucha gente no las quiere pagar. Entonces, imagínate eso, una persona mayor, un jubilado que tiene su bichito, que le encanta, que lo cuida y tal, que se encuentre que eso puede ser un problema para que se le hunda toda la economía familiar. No, pero eso al final, meterse en la vida, cada ley también es meterse en la vida personal de cada uno. Yo pienso que gracias es una palabra para entre comillas, a la metedura de pata del sí o sí, esta ley y otras se van a quedar bastante aparcaditas. Bueno, o van a servir de cortina de humo a la ley del solo sí es sí. Hoy... Hablaremos ahora en unos minutos de la ley del solo sí es sí. Antes, Pablo Iglesias anunció que hacía ayer a través de las redes sociales, decía que está ultimando el nuevo salto a una televisión digital y pedía una campaña, inicia una campaña, por así decirlo, disculpen, para financiar este medio de comunicación. Este es el spot, vamos a verlo.
Queremos competir con la derecha mediática, queremos tener buenos equipos técnicos y humanos que nos permitan ofrecer una programación de calidad que todo el mundo pueda ver y escuchar. Para hacerlo, que nadie lo dude, vamos a buscar alianzas y recursos privados, pero sabemos que tratándose de nosotros eso no va a bastar. El tamaño, la fuerza, la independencia y el alcance de este proyecto van a depender de ti, de lo que podáis aportar vosotras y vosotros. ¿En qué andamos? Estamos preparando el lanzamiento muy pronto de un nuevo canal audiovisual del siglo XXI, un canal de televisión por internet, Canal Red. Y para hacerlo necesitamos vuestra ayuda. ¿Quieres seguir viéndonos crecer? Pues ya sabes. Bueno, y este lanzamiento se produce además en un momento de máxima tensión con Yolanda Díaz. A ver, los que son mal pensados, supongo que es mi caso porque debo ser mal pensado, a veces confundimos el crowdfunding con el blanqueo de capitales. Es una pequeña cosa. Digo a veces, porque claro, una manera que hay de que te financie el que te va a financiar es buscar la excusa para explicar cómo me has financiado. Entonces, en base a que yo digo que tengo un crowdfunding generoso, Podemos se ha financiado bastante de crowdfunding y al mismo tiempo sabemos que hay, no privados, que también los hay, sino públicos, como es Venezuela, como es Irán y tal, que han soltado miles y miles de millones que no se ha demostrado que se hayan soltado, pero que hay gente que ha declarado que sí los había soltado. Entonces, todavía hay una nebulosa que hace que uno, muy mal pensado, sin afirmar nada, por supuesto, pueda decir que igual tiene que ver una cosa con otra y que han descubierto un método que es un chanchullo espectacular, o no. Ya digo, como todo es presunto, yo soy carpintero y biólogo y poco cosa más. Y además ha dado el paso sin ningún tipo de vergüenza. No sé si ha llegado a aparecer en el vídeo, pero hay un momento del anuncio que dice, y que nadie lo dude, si lo necesitamos acudimos a financiación privada. Pues eso. Claro, es que Iglesias lo que está intentando buscar es que este nuevo proyecto pues participe Jaume Roures, que es socio de Mediapro. Y además con 120 y pico mil euros, yo no sé qué televisión montas, pero me da la sensación de que tienes un problema grave. Sí, pero al final el mensaje que lanza Pablo Iglesias en este spot es claro y lo lleva haciendo Podemos desde que prácticamente nació, que es decir que no han conseguido hacerse con el control de los medios de comunicación y es lo que buscan. Que les sobraban, por cierto, no os acordaos. A ver, a mí el hecho de que haya una televisión dirigida por Pablo Iglesias me parece perfecto y es un problema, porque la veré si quiero y no la veré si no quiero, y cuantas más haya mejor. El problema es cuando, para mí el problema ha sido cuando Pablo Iglesias, más o menos, o su entorno, domina todas las televisiones, públicas y privadas. Eso ya es un problema, pero que haya un canal específico donde él diga lo que le dé la gana, de la misma manera que tenemos nosotros uno, que decimos lo que nos da la gana, pero a mí me parece absolutamente perfecto, aplaudible. Hombre, no lo voy a pagar yo. Yo creo que la izquierda está viéndoselas venir, sabe que no va a gobernar en la próxima legislatura y, por tanto, todo ese dinero público con el que regaron a los medios de comunicación durante la pandemia, ante la gran crisis publicitaria que hubo, bueno, pues se tienen que montar esta plataforma alternativa que, por otro lado, es una buena manera, ¿no?, de llegar, uno, a mucho público, dos, de todas las edades, incluso los votantes más jóvenes, y tres, saltarte ciertos filtros que a lo mejor en la televisión que ven todos los españoles desde sus casas, pues no podrías hacer, ¿no? Por lo mejor la promoción de ciertos productos para poder financiarte, etcétera, etcétera. Es una muy buena idea, pero yo creo que están viéndole las orejas al lobo y bueno, por eso lo van a intentar. No sé yo si lo van a intentar, lo van a conseguir. Esa idea que decía Isabel Rodríguez de que había que, en las televisiones tenía que haber un espacio, aunque sea de 20 minutos, como El Tiempo, para contar cuáles eran las nuevas ideas del gobierno, las becas y todas las leyes que estaban haciendo, pues lo pueden hacer en la televisión de Pablo Iglesias. Javier Puente, y nos vamos a publicidad. Bueno, sí que lo que es cierto es, no sé quién lo decía, ¿no?, que en política que hablen bien o hablen mal, que hablen de ti. Y efectivamente, o sea, si estamos viendo, están consiguiendo que hablen de ti, aunque sea con burradas. Me reía porque el director de Sanidad Animal decía, yo soy hijo de ganaderos. Y una de las acciones que hacía era que ordeñar una vaca, que era violarla. O sea, que estamos, madre mía, es que estamos en unos niveles. Pero bueno, pero al final es verdad que de una manera o de otra consiguen, no solamente en este programa, en todos, que consiguen que se hable de ellos, aunque sean auténticas burradas. Dicen, oye, están consiguiendo lo que pretende, porque
si es que pretenden eso, es verdad que lo están consiguiendo, ¿eh? Nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, pero antes os presentamos Disciple, que es el juego de temática cultural y católica más completo, dirigido a niños y adultos para su educación y diversión, porque Disciple une la tradición en sus contenidos de arte, historia, vida de Jesús, Antiguo Testamento, música y actualidad junto con la vanguardia tecnológica. Disciple incluye una aplicación con 2.500 preguntas, karaoke, realidad aumentada, imágenes en 3D y experimentos que se traducen en valores y en principios. Disciple contiene 2 juegos, uno para niños y otro para adultos. Es un juego que nos acerca a Jesús de forma lúdica y divertida. Disciple es el mejor regalo. 2 minutos, pausa para la publicidad y a la vuelta ya llega Ana Agullo con sus crónicas de manicomio. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y ahora sí, como les adelantaba antes de publicidad, Ana Agullo con crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Nueva polémica que recae una vez más en el Ministerio de Igualdad. El Ministerio ha presentado una campaña con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde denuncian que 1 de cada 2 mujeres en España ha sufrido algún tipo de discriminación machista a lo largo de su vida. Y han lanzado la siguiente pregunta: si no vas a hacer nada para pararlo, entonces ¿qué? Vamos a ver el vídeo. Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. ¿Eso es trucazo? Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual. ¿Quién, yo? Y hablando de vestuario, ¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda? Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta. ¿Quién? ¿Yo? No. Ese jugador que vacionan está condenado por darle un puñetazo a su novia. Una de cada 2 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos sido, entonces, ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Se ha denunciado, como hemos visto, las confesiones del Chocas. Recordemos que el streamer estuvo en el foco de la polémica al contar que un amigo suyo fingía estar borracho mientras bebía zumos para aprovecharse de las mujeres por la noche. Hasta los gritos desde el Colegio Mayor Elías Aguja de Madrid, pasando por la defensa que la afición del Betis hizo de Rubén Castro, acusado de maltrato, o incluso las preguntas de algunos periodistas en la televisión a mujeres artistas. Ángela Rodríguez Pran, secretaria del Estado de Igualdad, ha comparecido junto a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, explicando que la campaña de concienciación se dirige por primera vez a los hombres un 25 de noviembre, interpelándoles con una pregunta. Desde el Ministerio precisan que la idea es identificarlos como causantes de las violencias contra las mujeres y al mismo tiempo como parte imprescindible para erradicarlas. Bueno, esta campaña ha generado bastante polémica porque sí que es verdad que coge determinadas noticias que fueron en su día bastante foco de atención por la repercusión mediática también que tuvieron y porque, bueno, que al final lo que se denuncia una vez más por parte del Ministerio de Igualdad es esa violencia de género y este tipo de casos sí que lo retransmitían y ha sido ponerlas desde esa perspectiva una vez más. Yo les sugiero una campaña urgente que es denunciando la ley del sí es sí. Yo a veces me pregunto cuando ves los que hacen estos anuncios, ¿no? Declaraciones de la ministra de que todos los hombres son maltratadores o da esa sensación o quieren transmitir esa imagen. Yo no sé qué padre tienen, quiénes son sus hermanos, quiénes son sus amigos, porque entiendo que el padre o los padres de esas mujeres y los hermanos y demás deben de estar también ofendidos, porque es que les llama a todos maltratadores, salvo que lo sean, que entonces es una familia un poco rara, ¿no? Yo no tengo la sensación de que en el entorno habitual que todos hombres para nada, o sea que tú miras por el cuidar de tus hijos, por cuidar a tu mujer, por cuidar a tu madre, es el entorno que veo yo normal. Otra cosa es que haya casos, que efectivamente que habrá algunos casos, pues que habrá que, lógicamente, pues atacarlo por ahí, pero igual que hay asesinos, violadores, etcétera, etcétera, pues para eso está la justicia. Pero poner a todo el mundo como maltratadores, yo digo, oye, pues nuestros padres o hermanos o amigos de esta o hijos de estas mujeres que hacen estos anuncios y donde retratan a todos los hombres como maltratadores y abusadores,
pues algo tendrán que decirlas, algo que lo sean, que entonces entiendo que tendrían que estar denunciando a su par y a sus hermanos y demás, vamos. Bueno, la agencia Ogilvy Madrid, que es la responsable de esta campaña, lo que pretende, según también el Ministerio de Igualdad, es romper esa complicidad de pacto entre los hombres, entre los caballeros. Dice, un pacto que trasciende orígenes, ideologías, características sociales y generacionales y que necesita siempre de la complicidad del grupo para perpetuación de esos privilegios que tienen en la sociedad. Esa es la base y el fundamento de la campaña. Algunas veces la complicidad es de la mujer que responde a la pregunta de un periodista que te pregunta eso. No tengamos ninguna duda, porque conozco a alguna otra que ante una pregunta parecida a esta han hecho una cosa muy fácil, que es pegar una bofetada al tío que se ha quedado de piedra. Tampoco vamos aquí a promover... Ya, pero yo digo lo que conozco. Os podía incluso contar de alguna cantante muy conocida en España que hace unos 15 años se le ocurrió a un periodista un comentario así y la leche que le estampó en plena televisión fue clarísima. Pues puedes denunciarla por pegar al tío. Eso es un problema distinto. Yo no digo que se pegue, pero que la complicidad de la que contesta o de algunas que igual entran al juego, también tiene que contemplarse. No, porque si no nadie preguntaría eso. De toda la vida, o sea, tú vas en la pandilla con tus amigos y con tus amigas, o que está tu hermana y ves que alguno intenta pasarse, ya sea con tu amigo o con ella, y ese tío tiene un problema por parte del resto de los chicos que acompañan a la chica en la pandilla, vamos. Y o sea, pero un problema y si no gordo, lo tiene o sea, con las chicas que acompañan, es que tienen un problema las chicas que acompañan. También, que esa sería la segunda variable. Es lo que estoy diciendo yo. O sea, yo ya no me meto con los tíos, sino que digo que la complicidad de la chica que acepta esa pregunta y no dice nada. Y el problema de la criminalización del hombre, de verdad, es... yo lo veo clarísimo, es acabar con la cédula de la familia tradicional. Todos estos ataques, todo este dinero público utilizado para arremeter contra el hombre, la propia ley del solo sí es sí, el dinero utilizado en la lotería, esto que nos está contando Ana de esta campaña del 25N, buscan acabar con la familia tal y como la conocemos, a crear un conflicto inexistente entre el hombre y la mujer. Y de verdad que no sé en qué quedará todo esto, no sé si se podrá devolver el dinero de todo esto, pero es una vergüenza. No, y es una vergüenza sobre todo que con este gobierno haya mucho más casos de violaciones y agresiones a mujeres. Es que me parece una barbaridad. Es que porque en el momento en el que con millones y millones para nada, Ana. El momento en el que presentan esta campaña, justo Victoria Rosell aludía a los datos. Entonces decía que en los 2022 habían sido asesinadas 38 mujeres, 1.171 desde el año 2003, es decir, o sea, vemos que esos datos al final continúan creciendo y que la cifra de menores también hacia a huérfanos y huérfanas que ascendía a 26 en este año. Es decir, vemos que los problemas siguen, que aumentan y que ese tipo de campañas al final no están evitando que se produzcan. Que puede concienciar más a la sociedad o no, pero es que esas noticias justo ya se han hecho, ya se han contado, se les dio también muchísimo bombo en los periódicos, en todos los medios de comunicación. Entonces, aparte de eso, otra campaña volviendo a recordar estos temas para lo mismo. ¿Y qué pasa con todas esas niñas, ¿no? Pues dado que es el Día de la Mujer? ¿Qué pasa con esas niñas secuestradas? Aquí lo hemos hablado mucho, los secuestros parentales, que en su mayoría, por una pequeña diferencia, pero bueno, sorpasa el 50%, son cometidos por mujeres. Por madres. ¿Qué pasa con esas niñas? Ya, pero que fijaos que volvemos a estar en lo mismo de antes. Es decir, el problema no está en que un animal tenga más multas o más prisión por pegar a un animal que una mujer. El problema está en el fondo. Y aquí el problema está en el fondo igual. Si tú te dedicas a perseguir al maltratador, lo cual me parece muy bien, pero al mismo tiempo banalizas el sexo, lo cual me parece muy mal, o al mismo tiempo educas a los niños de 2 años, no digo a la masturbación, pero casi, ¿qué pretendes? Que cuando tengan 14 se dediquen a hacer visitas al monasterio de Montserrat con pues unos libros así para arrepentirse de la historia de sus padres, o que cuando ven a una chica al lado se les ocurra que lo que hay que hacer es barra libre y marcha. A ver, ¿de qué coño hablamos? No, y sobre todo, y luego después de 2 años y medio de tramitación de la ley del solo sí es sí, se te olvida meter la disposición transitoria que evita que se apliquen retroactivamente las penas. Hay algún jurista que ha explicado que aunque lo hubieran puesto... Este viernes 25 de noviembre, como decimos, es el Día Internacional contra la Violencia a la Mujer. Como saben, hay manifestaciones en las calles y una de ellas precisamente carga contra la ley del solo sí es sí, de la que hablaremos a lo largo del programa de hoy. Antes, otra noticia que nos trae hoy Ana Gullo. Sí, la JMJ Lisboa del año que viene se rinde ante la Agenda 2030. En concreto, en su página web oficial se alude a la importancia de la sustentabilidad en la Jornada Mundial de la Juventud y la divide en 3 ejes principales: la sustentabilidad financiera, la sustentabilidad social y la sustentabilidad ambiental.
Centrándose en esta última, señalan que el comité organizador local, en conjunto, entre otros, con la Cámara Municipal de Lisboa o la Cámara Municipal de Lourdes, publicaron un texto fundamental donde se comprometen a hacer de la sostenibilidad un objetivo central de la JMJ. Dentro de ese compromiso se está elaborando una guía de sustentabilidad y se está llevando a cabo una serie de acciones para promoverla. ¿Queréis saber cuáles? Por ejemplo, una calculadora de la huella ambiental de la JMJ o la promoción de acciones de compensación que contribuyan a su reducción. También aluden al compromiso del Santo Padre. Señalan que nuestra misión es contribuir a la JMJ Lisboa 2023 teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad abrazados en todo el mundo, en los laudos y goals presentados por el Vaticano y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Añaden que el Santo Padre nos dice que todo está conectado y que por lo tanto la preocupación por el medio ambiente debe ser asociada a un amor sincero por nuestros semejantes y a un compromiso inquebrantable con la solución de los problemas de la sociedad, y que tendrán como fuentes de inspiración y principales indicadores los objetivos de la Agenda 2030, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida, ecosistemas terrestres y alianzas para lograr todos estos objetivos. Pero eso quiere decir que la propaganda es eficaz cuando no tienes, en tu cabeza no tienes ideas claras. Es lo que le debe pasar a los organizadores estos, que como no deben tener ninguna... Ahora, yo tengo una duda que me he perdido. ¿No era sostenibilidad lo medioambiental? O Sustentabilidad... ¿Eso es nuevo? Yo también me he quedado igual que tú. Yo digo, ¿esto exactamente qué es? Era sostenible, ¿no? ¿Qué significa cada uno de estos conceptos? Porque la verdad es que cada día... Lo van cambiando y en función yo también de la pensé noticia... que el tema de la JMJ era un tema sobrenatural, ¿no? De Dios y tal, ¿no? Pero ahora es la Pangea otra vez. Aquí metiendo la pata se están quedando solos, ¿eh? Bueno, yo ahí estaba escuchándote un poco lo que decías, Ana, y aquí hablo como católico, ¿no? Hay los temas que dices, defender el medio ambiente, en líneas generales, ¿no? Que se detalla en eso, es algo que los católicos siempre hemos defendido. Al final el medio ambiente, la naturaleza y todo es obra de Dios y como tal lo tenemos que proteger, más allá de que está el hombre por encima de ello, ¿no? Y está también para que tú te aproveches como ser humano de esto que te ha puesto el Señor a tu disposición. Pero como católico, ese mensaje de defender la naturaleza, que es una creación de Dios, me parece lógico también. Claro, así como inicialmente, sin entrar en el detalle, que ya lo desconozco. O sea, el politizar al final, la JMJ, que al final es Dios el centro de atención, y luego, por ejemplo, en la página web se lee, inspirados en estos valores, ¿no? Los valores en los que se tiene que inspirar la JMJ es en la Biblia, no en la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sobre todo porque eso lleva detrás una serie de organizaciones nacionales y unos intereses que no siempre serían buenos vistos, serían bien vistos. No, que no sé el detalle exacto. Desde el punto de vista hay una razón de sentido común, que es más fácil, ¿eh? O sea, gente empeñada en la sustentabilidad, que ahora mismo ¿quién hay? Todo el mundo, todos los poderes. Gente empeñada en que la juventud vuelva a mirar de cara a Dios, deben ser 3, ¿no? Entonces, solo falta que esos se dediquen a apoyar lo que está todo el mundo con otro, porque los otros no se equivocarán nunca, ¿eh? O sea, jamás se equivocará ningún ambientalista en montar, en decir que por encima de la tierra, por encima del hombre que está por encima de la tierra, está Dios. Eso, evidentemente, si sobra el hombre, ni te cuento el ser divino. Bueno, pero ahí yo tengo esperanza, ¿no? De todos esos movimientos. Espero que vayan en la línea de defender pues a Cristo y la cruz y demás. Pero bueno, yo en España veo esperanza, ¿no? Veo muchos movimientos, y lo cual me alegra, sobre todo de jóvenes, ¿no? Como tipo Hakuna, Retiros de Maús, etcétera, etcétera. Pero además a miles de jóvenes, que lo cual dices, oye, pues hay esperanza y tengo fe, vamos. Y además después de la pandemia, en misa los domingos, yo tengo esa sensación, se ha vuelto a ver un poquito más de gente en algunas horas del día bastante más. Y eso es alentador. Ya, pues solo falta que ahora los que van a misa les expliquen que lo importante es el medio ambiente en vez de los sacramentos. Entonces seguimos incrementando por el medio. Si se presenta eso, oye, que al final esto es obra de Dios y que hay que protegerlo. Porque también, todo lo que he pensado yo llegará. ¿no? Sí, porque el fin último aquí hablan de valores de la fraternidad universal y también del cuidado de nuestra casa común, que al final pues es lo que tú dices, Javier, que es ese el objetivo. Pero claro, luego estamos viendo que muchos de estos objetivos de la Agenda 2030 nos llevan a que el hombre se ponga por encima del ser humano, a un
montón de, por ejemplo, al tema de los incendios, de no mover los montes y todo lo que ocurre cada año. O sea, es decir, que al final eso estas no tiene nada que ver políticas... con ese tema, pero los que venimos de Cataluña hemos visto cómo sustituir a Dios por el nacionalismo, lo que acabas vaciando las iglesias, porque están vacías desde hace años, pero vacías es vacías. Y lo que está vaciando también fracases a las personas. Ana Agulló, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Mañana miércoles Asaja se manifiesta para exigir el fin del acoso al campo en el nuevo reparto de la PAC. La organización agraria está denunciando la inseguridad jurídica que se está creando con esta nueva PAC, que se ha aprobado además sin el consenso del campo y además con posibles irregularidades. Vamos a hablar de todo ello con Juan José Álvarez, que es secretario de la organización de Asaja. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, esa concentración de mañana miércoles se dirige contra la Comisión Europea por no haber frenado ese plan español que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez. Denuncian que ni siquiera se les ha tenido en cuenta y que no se les ha escuchado. Bueno, ese es uno de los motivos, efectivamente, que se ha hecho una PAC de espaldas al campo. No cuentan con los agricultores y a este paso vamos a llegar a lo que llamamos nosotros el metaverso ahora del sector agrario, que es una agricultura sin agricultores y ganaderos. Entonces esto va a ser complicado. Pero es que además mañana la Comisión Europea, la Oficina de la Comisión Europea celebra una jornada que inaugura el Comisario Europeo de Agricultura bajo el título Nueva Política Agrícola Común Europea, retos y oportunidades para impulsar la agricultura sostenible en España. Y las organizaciones agrarias, que somos los principales representantes de los agricultores y que somos los protagonistas reales de esta PAC, pues no hemos sido invitados de forma activa, sino que se nos ha ninguneado desde el principio, no han contado con nosotros, han llevado a otros representantes que no son representantes del sector, son representantes de otras organizaciones de tipo ecologistas, científicos, etcétera, y creo que algo tenemos que decir nosotros los agricultores y ganaderos. Señor Álvarez, hablemos de alguna de las locuras que les está planteando el Gobierno. Aquí, por ejemplo, lo hemos estado contando y lo hemos denunciado, ese diario de la vaca, que no es otra cosa que crear una agenda digital para registrar las salidas y las entradas que se producen en cada parcela del animal que tenga el ganadero. Sí, efectivamente. Esto va a ser una PAC muy complicada por todos los trámites burocráticos y los requisitos que tenemos que cumplir pues, para llevar adelante todo el tema de nuestras producciones. Por un lado, hablan de una estrategia del campo a la mesa. Un poco se va a llevar a la mesa como abandonemos el campo, porque al final es lo que nos va a llevar a dejar de producir. Nos están diciendo que tendremos limitaciones respecto a una agricultura productiva en el horizonte de la Agenda 2030. Esto quiere decir que tenemos un 50% que reducir el tratamiento de fitosanitarios que es necesario para producir en este momento, un 50% de la reducción de antimicrobianos en la producción animal, 20% de la reducción de fertilizantes, un 10% obligatorio de tierra improductiva y un mínimo obligatorio del 25% de agricultura ecológica. En fin, una serie de requisitos y además tenemos que cumplir unos ecoregímenes que el plan estratégico de la PAC que ha llevado a cabo el gobierno español pues va a ser muy difícil de cumplirlos. A día de hoy hay muchos agricultores que no saben qué sembrar con esta PAC nueva que entra en vigor en el año 2023. Por lo tanto, lo que tenía que hacer el Ministerio era haber defendido un plan estratégico acorde con la realidad que tiene el campo. Y, por supuesto, la Unión Europea, en este caso la Comisión Europea, dejarse la piel por los agricultores y ganaderos. Somos los que tenemos que alimentar a la población, que lo recuerden. Sin agricultura y ganadería, poco se va a poder alimentar. Y que además esta semana leíamos en varios medios de comunicación, uno de ellos el Libre Mercado, como la Unión Europea está forzando al campo a quitar esos fertilizantes para poder ahorrar gas. Sí, bueno, no tiene mucho sentido, la verdad. Se escudan en esa serie de justificaciones que no tienen nada que ver con lo que nosotros necesitamos en este momento en el campo. Esto que hace la Comisión Europea pues es un ataque más, un atropello más a los que ya viene acostumbrado el sector en estos últimos años y que venimos denunciando por lo menos desde Asaja, ¿no? Aparte de los ataques que tenemos a diario por parte del gobierno español, de algunos ministros que no saben lo que es la agricultura y la ganadería y que nos ponen en jaque todos los días. Creo que nosotros hemos dado el do de pecho durante la pandemia, así lo ha demostrado, no ha faltado nada en los lineales, pero a este paso, como no cumplamos la ley de la cadena alimentaria, como no cumplamos todos los requisitos que vienen de la Unión Europea, de la nueva PAC, y como nos lleven a esta situación de dejar de producir, pues va a ser muy complicado seguir adelante en las explotaciones y en la viabilidad de explotaciones máxima. Este año, cuando además tenemos una sequía
que es impresionante, y a todo esto se le acumula el incremento de coste de producción que tenemos en este último año, que estamos hablando que se ha multiplicado el coste de los fertilizantes por 3, un 300%, el gasóleo agrícola un 200%, en los piensos estamos hablando de un 80% de incremento, por lo tanto es un disparate lo que tenemos en este momento de escaparate frente a nuestras explotaciones. Como bien señala, ese incremento de los costes de producción se viene produciendo desde hace bastantes meses y ahora se suma esta nueva PAC. No sé si han podido hacer el cálculo. ¿Cuánto dinero va a hacer perder esta PAC a agricultores y ganaderos? Bueno, todavía no es un cálculo real porque las comunidades autónomas tienen mucho que ver en esto y hay principales comunidades autónomas, en este caso Andalucía, que va a perder más que otras. Y bueno, pues ahora se está haciendo un recuento de lo que puede ser, pero vamos, va a haber desde luego una pérdida de ingresos muy importante para producir en el campo en este momento. Señor Álvarez, le pregunta Josep María Francas. Sí, tenía dos preguntas. Una primera es, yo la sensación que tengo es de que la PAC desde el principio, porque siempre que hablo con ganaderos y agricultores, tampoco me lo han dejado muy bien nunca, pero que desde el principio ha sido un sistema para que la autoridad de la Unión Europea, diríamos, fuera domesticando el campo en las dos ramas, hasta hacerlo dependiente de sus planteamientos, de sus subvenciones, de sus tal, y en un momento determinado poder dirigirlos al matadero sin ningún tipo de capacidad de salida. O sea, ¿en algún momento ha tenido alguna virtud la PAC? Bueno, vamos a ver, la PAC ha ayudado desde luego mucho a las producciones de agricultura y ganadería. Hay una dependencia. Bueno, es que aquí lo que ocurre es que cada PAC que se va aprobando y se va renovando es mucho más complicada. Y efectivamente sí hay una dependencia para poder seguir produciendo de acuerdo con los presupuestos que hay por parte de la Unión Europea. Recordemos que la PAC es solo el 30% de la agricultura, O sea, aquí lo importante también es el 70% que también es el mercado. Hay agricultura, en este caso en España, la agricultura mediterránea, que no depende de la PAC, por ejemplo. Aquí estamos hablando más de la agricultura continental, de la agricultura cerealista, de la agricultura de la ganadería, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que para seguir produciendo el campo y el sector necesita esas ayudas, porque si no, no se podría producir. Y ayudas que van dirigidas a los profesionales de la agricultura, ojo, y a que se pueda producir y a que la gente pueda seguir alimentándose en las casas, claro. Sí, la segunda pregunta, detrás de eso que estáis diciendo ahora de la nueva PAC, ¿qué hay? ¿Ignorancia, incompetencia, soberbia o mala leche? Hombre, yo no quiero pensar que haya mala leche, ¿no? La Comisión Europea lo que está haciendo es un enfoque claramente en el que ha tomado partido y que está dejando de fuera a los profesionales que somos nosotros, ¿no? Está tomando más en cuenta las tesis de organizaciones ecologistas. Estamos hablando de la Europa verde. O sea, aquí lo que se trata es de un pacto verde que lo que está haciendo es que tenga un futuro negro para los agricultores en España. Toda la serie de requisitos medioambientales y del tema verde es lo que está triunfando y las tesis nuestras son las que se han quedado fuera. Entonces, pues el peligro es que todo el tema de producción ecológica, ecologistas y las tesis extremistas son las que se están imponiendo ahora mismo en la Unión Europea y están dejando de lado pues lo que es la agricultura de toda la vida. Javier Puente. Sí, muy buenos días. Bueno, Javier Puente, soy senador del Partido Popular, pero hablo aquí como hijo de ganaderos. Muchísimas gracias, en primer lugar, señor Álvarez, por vuestro trabajo, por la lucha de los ganaderos y bueno, por todo el trabajo que sé que se hace, como digo, porque lo conozco bien. Aquí veo que desde la política es difícil que con mociones y demás solucionar estos problemas. Como bien dices, al final en Europa toman decisiones gente que no es ganadero ni que ha estado en una cuadra en la vida, que al final pues miran ese pacto verde y demás. Y la conclusión a la que llego, y a ver usted que me dice, que al final los ganaderos lo que tienen que hacer de cara a mirar por el futuro de sus hijos y por mirar por el futuro de sus explotaciones, en Cantabria han cerrado 75 explotaciones en este último año de ganaderías de leche, veo que la única manera
de luchar por todo ello es salir a la calle, manifestarse y montar líos. Si no, veo que es casi imposible, que cada día van a ir cerrando más ganaderías y el problema lo vamos a tener cuando en los pueblos o en las ciudades sobre todo no tengamos nada que llevarnos a la boca. Ahí se va a ver realmente el problema, pero cuando llegue ese problema la solución va a ser imposible porque a ver quién abre una ganadería de cero, por ejemplo. Sí, bueno, gracias por tu pregunta y como estás comentando, verdaderamente que conoces el sector por la ganadería, como has dicho, ¿no? A día de hoy, los ganaderos, que es un sector concreto, son héroes, porque hay muy pocos... nosotros somos Asociación de Jóvenes Agricultores, incentivamos la incorporación de agricultores y jóvenes al mundo agrario, y es muy complicado por todos los requisitos y trámites, primero, para poner una explotación. Y segundo, dada la situación que tenemos, con estos costes que se hacen inadmisible el seguir adelante, pues es complicadísimo. Salir a la calle, por supuesto que salimos a la calle a defender lo que es nuestro. Recordad que antes de la pandemia nosotros estábamos en la calle, juntas las 3 organizaciones agrarias de este país que son representativas, reclamando ayudas efectivas para mitigar los precios en origen, para tener para compensar los costes de producción, una ley de cadena alimentaria aceptable. La pandemia nos metió en casa y hemos tenido que volver a salir a la calle. Ojalá y la solución fuera que nos hicieran caso, pero no nos podemos quedar en casa callados. Recordamos que el 20 de marzo hicimos la mayor manifestación que se ha hecho en este país después de la Marcha Verde desde el año 93, que acudieron 400.000 personas, como poco, de varios sectores del mundo agrario y del mundo rural, y poco caso se ha hecho al campo. Al contrario, hemos seguido sufriendo ataques, hemos seguido sufriendo ninguneos diarios de nuestra profesión. Por lo tanto, ojalá y la solución sea salir a la calle. Pero nosotros lo que pedimos creo que es algo justo, que es que el campo siga vivo, que nos dejen producir, que es lo que queremos hacer y sabemos hacer. Nosotros la política se la dejamos a otros, pero que también los políticos tienen que ayudar y ser conscientes de lo que supone el campo español en este momento. Pregunta, Patricia Sanz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan José. Mi pregunta es muy sencilla, precisamente porque a veces solo cuando se sale a la calle los gobiernos escuchan. ¿Cree usted que va a poder haber algún tipo de movilización durante este invierno o incluso durante enero del próximo año, como la que vimos aquí, que usted ha citado, ¿no? en la capital, que fue masiva? ¿Cree que puede volver a suceder y que es necesaria? Por supuesto, sí. A tu pregunta, la respuesta es sí. De hecho, la Junta Directiva de Asaja ya ha aprobado movilizaciones que comenzaron desde el mes de septiembre en algunas provincias. Mañana tenemos esta concentración frente a la puerta de la Oficina de la Comisión Europea en Paseo de la Castellana 46, que va a venir gente de todas las provincias de España para protestar por esta PAC y por este ninguneo de la Comisión Europea. Y vamos a seguir en la calle porque tenemos que trabajar de nuevo por el campo. Tenemos que hacer conocer a la opinión pública que esto no viene del maná, que hay que comer todos los días, que con estos costes de producción que tenemos los agricultores y ganaderos no podemos seguir produciendo, que el campo sigue maltratado, que la carne es buena, que hay que comer carne, que por mucho que un ministro diga que no come carne y que esto es perjudicial y que, bueno, pues el cambio climático, es que son ataques continuos al campo. Pero tenemos que salir a la calle para reclamar una ley de cadena alimentaria que sea efectiva. Tenemos que tener unas medidas fiscales o de carácter económico o las que sean que puedan compensar las pérdidas que tenemos. Y tenemos que ayudar a los jóvenes a incorporarse al campo español. Como no incorporemos a los jóvenes y no haya nuevos agricultores y ganaderos, el campo va a desaparecer. Y bueno, pues algo tienen que hacer los gobiernos en este momento. Por eso salimos a la calle, para reclamar y hacer consciente a la opinión pública de la situación que vive el campo. No es lamentación, lo que es una pena que sigamos en las situaciones y tengamos que salir y reclamar continuamente. Juan José Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, muchísimo apoyo, y mañana estaremos con todo el campo, mañana en esta manifestación a las 9 en Paseo de la Castellana 46. Un placer. Muchas gracias a vosotros por escucharnos una vez más. Gracias.
Vamos a hablar de otro problema que tiene la sociedad española, que es la ocupación. Tan solo este año, fíjense en el dato, entre enero y junio de 2022, 9.000 denuncias por ocupación. Más de un 40% de ellas, además, se han producido en Cataluña. Vox ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno a crear un registro de sentencias firmes y también se ha fijado en la inquiocupación, que es un fenómeno que lleva ocurriendo desde hace ya bastantes meses, pues que al final es que una persona está de alquiler, deja de pagar el alquiler y se queda ocupando esa vivienda. El partido de Santiago Abascal también pide que se endurezca esta ley. Sin embargo, esta semana, con el asunto de los presupuestos y la reforma del Código Penal, estamos viendo que otras leyes, como por ejemplo la ley antiocupación, que exigía que los ocupas se desalojaran en 24 horas, se están dejando a un lado. Hemos querido salir a la calle para preguntar qué es la percepción que tienen los ciudadanos de la ocupación, si muchos de ellos la han sufrido y si creen que es más urgente que estas cuestiones que estamos viendo en la Cámara Baja. La ocupación ha crecido en España en este último año un 40% y Vox anuncia una nueva medida para poder frenarlo: la creación de un registro de personas que no hayan pagado la renta de su alquiler, para así proteger a las víctimas y poder terminar con esta situación. ¿Qué pensarán los ciudadanos acerca de esto? Vamos a salir a la calle a comprobarlo. Yo es que no lo entiendo. Que yo tenga una vivienda y que me la ocupen, por supuesto que no lo veo nada bien y esa ley la deberían de corregir ya mismo. Realmente es una cosa que está muy mal aquí, ¿no? Realmente no tiene ningún sentido las leyes que están aplicadas ahora mismo y no tiene mucho sentido que te ocupen la casa y que encima tengas que pagarle todo. Unos vecinos míos les pasó que les ocuparon el piso arriba cuando ellos estaban de vacaciones y tuvimos que entre toda la comunidad hacernos un poco cargo. En un piso que somos propietarios en una finca, pues una vivienda sí, la ocuparon y costó mucho echarles. En una semana yo arreglaba el tema de la ocupación en España. Lo siento, debo ser muy listo y los políticos muy tontos, pero es así. No quieren solucionar este problema. Tuve un alquiler y me dejaron la casa patas arriba y tuve que malvender la casa, o sea, porque me costó año y pico y bueno, fue una pena, un desastre. Eso es una cosa muy importante y además se tenía que empezar ya, no llegar a estos extremos que están haciendo y que está pasando ahora. Nosotros tenemos un piso en alquiler y algún vecino ha estado más de 2 años para poder echar a los ocupas y le han destrozado todo el piso. He tenido un familiar que ha tenido muchos problemas, lo ha solucionado, pero con 2 años o así. Y dando dinero, claro, si no imposible. Bueno, la situación es especialmente preocupante y nos ha llamado bastante la atención en la redacción, que cuando salimos a hacer esta pieza nos quedamos asombrados de la cantidad de personas que hay afectadas por ocupas. No sé, yo haría la misma pregunta que antes que le he hecho al de Asaja. ¿Los políticos que no resuelven eso es por ignorancia, por incompetencia, por soberbia o por mala leche? No se me ocurre otra cosa, porque, o sea, no cabe lo que decía que el hombre que lo arregla en una semana, pues para gente, igual sobran de una semana, sobra el fin de semana. O sea, en 3 o 4 días lo puede arreglar cualquiera que quiera arreglarlo. Si se puede hacer en 24 horas, claro, cuando preguntas a Podemos y te dicen que el problema es inventado, que el problema de la ocupación en España es ficticio, pues ya te das cuenta que lo que tiene ficticio es la inteligencia, la cabeza que dice eso es ficticio. Porque es totalmente absurdo. Es decir, no tiene ningún sentido que el derecho de propiedad en una legislación no se regule a favor del derecho de propiedad. No tiene ningún sentido. Con lo cual, es como hablar con un gorila. El problema es que ya efectivamente no hay intención, porque en septiembre el Partido Socialista presentó una iniciativa legislativa para reformarlo, para reformar en concreto que pudiese en 48 horas un juez echar a la persona, tanto por usurpación como por allanamiento, y ahí se quedó parado, intencionadamente, ¿no? Se ha dado voz a otra serie de leyes que se tramitaron, se comenzó la tramitación por la puerta de atrás a finales de agosto, ¿no? Cuando, recordemos, abrieron el Congreso solo para aprobar 3 decretos leyes.
No hay intención. Es verdad que Partido Popular y Vox hace como un par de años presentaron ya una proposición para poder bueno, pues acabar con ello. Tampoco salió adelante y ahora Vox insiste con esta proposición no de ley para reformar el Código Penal y que no haya que esperar, ¿no?, a la condena por parte de las autoridades a través de la creación de un artículo 48 bis. Ni condena de autoridades ni funcionarios para que se ayude a acabar con este tipo de delito. Bueno, pues es que sería muy fácil acabar con ello, pero también contamos con un Estado donde hay múltiples comunidades autónomas, donde los gobiernos regionales son de diferentes colores y yo de verdad que no entiendo cómo no se pueden poner en algo tan básico para un Estado como es la protección de la propiedad privada. Aquí, si os acordáis, en la Inquiocupación vino una persona de una asociación que lo sufría desde hace muchísimos pero años. Pero explicó qué pasaba, que con el COVID sale una ley de que no puedes desahuciar, que se ha extendido hasta finales de este año. No puedes desahuciar a aquel que no te puede pagar. Y con esa ley se han apuntado muchos diciendo, hombre, si no me pueden desahuciar, lo de que no puedo o no quiero es muy matizable jurídicamente, con lo cual dejo de pagar y mientras dure la ley, que por cierto se extendió un año más, pues entonces a que no se les ocurra Podemos hacerla extender un año más por la crisis que ahora económica y no del COVID, que no me extrañaría. Entonces, y sin poder cortarles el suministro de luz, es decir, creando no ya un lucro cesante para el propietario, sino un gasto agregado. Un gasto añadido. No, y además lo comentábamos el otro día en la redacción, ¿qué pasa si tú en tu vivienda tienes armas, tienes un armero? Ahí los agentes sí pueden entrar a quitar el arma, pueden echar la puerta abajo, pero no pueden echar a los ocupas. O sea, si el agente puede entrar a sería muy interesante. ¿Por qué no va a poder echar a los ocupas también? Eso sería muy interesante porque precisamente el momento en que se produce la ocupación, tanto si es por allanamiento como si es por usurpación, es cuando hay fuerza sobre las cosas, es decir, cuando se cambia la cerradura o cuando se tira la puerta abajo. Pero si no existe el medio por el cual se comete el delito, pues a lo mejor sería una buena excusa, ¿no?, que cada español se sacase el permiso de armas para que pudiese un policía entrar. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad. Sí, pero entra solo para coger el arma y llevársela. Ya, pero si desaparece la puerta, que es la que demuestra que el inquiocupa u ocupa a secas, el allanador de la morada ha entrado, eso sería muy interesante, ¿eh? Sí, pero ya sería bueno, triste, ¿eh? Ahí está, pues eso, una noticia más, ¿no? Empezábamos que este gobierno que apoya a independentistas, a malversadores, a agresores sexuales y a los ocupas, y este es un ejemplo más, ¿no? Dentro de lo que es la proposición de ley, desde el Partido Popular, es verdad que se lleva toda la legislatura presentando iniciativas al respecto, la última en agosto en defensa, o sea, de la propiedad privada y de normalmente de esos ahorros que tienen pues tus padres que hayan hecho sus ahorrillos, han comprado una segunda vivienda y al final ven que cada vez hay más ocupas, porque al final, como se ve, y todos los días estamos viendo en la prensa, que no pasa nada y que no hay quien les eche, pues cada vez se está haciendo más habitual, ¿no? Y nosotros la última la presentamos en agosto, una proposición de ley que se presentó en el Congreso por parte del Partido Popular para permitir los desalojos en 24 horas, para incrementar esas penas, ¿no?, a los ocupas, que también sean, que no tengan una pena luego mínima o que no acaben en la cárcel, por lo menos que puedan acabar en la cárcel, así como no permitir que se empadronen, que eso es otro tema, ¿no?, que encima se les permite empadronarse y las ventajas que tiene el empadronarse, que ya es surrealista, que encima tengan que tener ventajas y al que tiene los problemas es el propietario, que encima no les paga la luz, entonces todavía el propietario acaba teniendo problemas, o también se permitía que la comunidad de vecinos pueda denunciar, ¿no?, a esos ocupas. Una serie de puntos que es difícil de entender porque no se aprueban. O sea, que es verdad, como decía Patricia, que ya se han debatido alguna vez y los grupos de gobierno pues votan en contra, lo cual es difícil de entender, pero ahí están, ¿no? Y ahí siguen. Y la cuestión del empadronamiento lo quitó también, es una de las cosas que dice Vox en la reforma que propuso ayer, lunes, sobre ello, ¿no?, la imposibilidad de empadronarse. Claro, eso y eso es básico, realmente, porque ya no... No, y incluso hay quien propuso que si ocupas, pierdes todos los derechos para después conseguir una casa de protección oficial, por ejemplo. Sí. Cosa que ahora mismo me parece que es casi al revés, o sea, si ocupas puedes tener más derechos para conseguir una casa, no lo sé, para conseguir subvenciones, para que te hagan un monumento y para que te rasquen las espaldas y te pica. En fin, aquí vamos a dejar este asunto porque nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día, pero les recuerdo que seguimos teniendo a la venta, es que hoy no se me ve tanto como otros días, el reloj del Toro Televisión. Hoy llevo el reloj manual, si no me equivoco, eso es. Para hacerse con ellos, 91 616 24 64. Además, esta semana es Black Friday. Nosotros ya saben que lo llevamos haciendo desde hace apenas unos días, así que pueden llevarse este reloj que ven aquí, también el modelo de mujer o el modelo
cajero automático llamando directamente a ese número de teléfono en el que le van a informar además de los descuentos que pueden tener. 91 616 24 64. Se lo repito, 91 616 24 64. Además, aprovechen esta semana para hacer los regalos de cara a Navidad y este reloj es una fantástica idea. 2 minutos, un breve respiro y ya seguimos. Seguimos Dando Caña, pasan 5 minutos de la 1:30 y como saben es martes, hay Consejo de Ministros y esa mesa llega a un acuerdo al que han llegado en las últimas horas el Gobierno y la banca para aliviar la situación de muchas familias con el tema de la hipoteca por la subida del Euribor. Después de mucho tiempo, el Gobierno y los bancos han llegado a un acuerdo. Todo ello para adoptar unas medidas y así ayudar a los millones de personas vulnerables que están sufriendo el alza de los tipos de interés en su hipoteca variable debido a la subida del Euribor. Así lo transmite la ministra de Asuntos Económicos. Yo creo que con estos umbrales que hemos definido ya conseguimos cubrir al universo de familias que se pueden ver más perjudicadas por la subida de los tipos de interés tan rápida. Son medidas que aprueban en el Consejo de Ministros con un único objetivo: reducir la carga hipotecaria y poder controlar su nivel de gasto a largo y medio plazo, escogiendo la medida que mejor se ajuste a sus necesidades y situación financiera. Este paquete de medidas actuará en 3 vías. Mejorar el tratamiento de familias vulnerables, abrir un marco de actuación temporal para familias en riesgo de vulnerabilidad por la subida de tipos y adoptar mejoras para facilitar la amortización anticipada de créditos y el cambio de hipotecas de tipo variable a fijo. De esta manera, para aquellos con rentas inferiores a 25.000 euros al año, se podrá modificar el crédito hipotecario rebajando el tipo de interés dentro del periodo de 5 años y también se ampliará 2 años el plazo para solicitar la dación de pago del inmueble. Además, aquellos que aporten más del 50% de sus beneficios mensuales a la hipoteca podrán tener una carencia de 2 años, con un interés menor durante la carencia y alargamiento del plazo hasta 7 años. Aún así, muchas entidades financieras temen el riesgo de que estas medidas puedan afectarles, pero Nadia Calviño calma la situación. Diseñar las medidas también con el Banco de España para que tengan un impacto reducido desde el punto de vista de la calificación de los créditos y en general todo este paquete de medidas no tenga un impacto significativo desde el punto de vista de la situación de las entidades financieras. Las familias más vulnerables llevaban tiempo denunciando las irregularidades de las hipotecas a tipo variable. Veremos cómo afectan estas medidas del Gobierno. Lo que pretende hacer Moncloa es llegar a más de 1 millón de hogares y sobre todo beneficiar a aquellas familias que cobren al año menos de 90.000 euros, si no me equivoco. Pero al final también me llama la atención como desde... Menos, ¿eh? ¿Qué? Me suena mucho menos, ¿eh? 29.400. Ah, 90.000, no 29.000. No, 29.400. 29.000. 29.000, sí. Sí, a ver, aquí el problema que hay es como siempre, y los que cobren 29.500, que les den pomada, o sea, siempre que pones un tope, pues eres injusto, porque hay un acercamiento al tope que no tiene ningún sentido que le castiguen. A ver, a mí me da la sensación, no soy capaz de enjuiciar las medidas, no sé si son buenas o malas, pero me da la sensación de que el primer interesado en que la gente pague las hipotecas son los bancos. Porque si no pagas la hipoteca y se te queda en la casa, acabarán siendo como pasó la otra vez, que eran las mejores inmobiliarias de Europa en cuanto a edificios, eran los bancos y no están hechos para eso. Sí, pero también llama la atención cómo la banca se está lanzando a que los clientes cambien a tipo fijo la hipoteca. Sí, lo cual tiene un sentido relativo porque ahora el tipo fijo puede no ser un buen negocio, ¿eh? Es que a lo mejor el tipo de interés que fijas ahora es demasiado alto. Por eso, o sea, así como antes de las hipotecas, cuando estaba el precio del dinero al precio que estaba y el Euribor negativo, era evidente que el tipo fijo era lo mejor que te podía pasar, porque a mejor no ibas a ir y a peor siempre. Ahora mismo yo tengo mis dudas, no me atrevería, si yo tuviera que coger una hipoteca, cosa que espero que no me ocurra porque antes me corto una o las dos manos directamente, si tuviera que hacer eso, lo haría a tipo variable sin ninguna duda. Javier. Sí, no, la verdad es que las medidas habrá que verlas en detalle, ¿no? Pero es verdad que parece que ha habido también precipitación, porque estaba leyendo aquí de hace minutos que Santander congela el acuerdo inicial de hipotecas y reclama salvaguardar las provisiones, como que eso no ha quedado claro, y BBVA y CaixaBank
guardan silencio en este momento, como que eso no ha quedado claro y ha habido ser todo una... Pues entre los tres tienen todo, ¿eh? Casi. Ya, por eso, pero que... Queda el Sabadell solo. Es de ahora, ¿no? Que al final es como todo, que se hace todo a matacaballos, sin ningún tipo de análisis en detalle, y luego vienen realmente pues los problemas, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, y con la intención de anunciarlo hoy, pues se habrán precipitado, y ya te digo, lo estoy leyendo ahora, ¿no? Que hace unos minutos que Santander ha salido a decir pues que hay que esperar a ver cómo queda todo ese acuerdo y que salvaguarda esas provisiones. Además, ¿no? Es que tienes que ser justo con todos aquellos que no entran en este convenio. O sea, por ejemplo, claro, lo que no es de recibo, alguien de Podemos dijo lo que hay que hacer es que se paralicen los tipos de interés como si no hubieran subido. Y pues no, señor. O sea, los tipos de interés han subido. No vas a castigar a la banca porque la gente no ha previsto, cosa que era pública, que los tipos de interés subían. O, por ejemplo, que castigues al que hizo a tipo fijo pues porque se espabiló haciéndolo tipo fijo. O sea, puedes hacer un sistema de dilatar los tiempos, que es lo que se hizo la otra vez. Es decir, le voy a dejar una temporada que solo me pague intereses. Le voy a dejar una temporada que solo me pague... Pero no es que le perdonen los intereses. No, porque entonces es un chollo. O sea, el que está mal le perdonan los intereses y además al final acaban pagando todos los españolitos que le perdonan los intereses al que ha previsto mal, que tampoco es justo eso. No, José María, yo ahí, perdona Patricia, hay otro tema, ¿no? Que dices, está perfecto, es ayudar a aquellos que están pasando una situación complicada, pero creo que al final tiene que ser un tema más global, ¿no? Porque está la hipoteca, pero es que viene todo ocasionado por unos precios de inflación, unos precios de la cesta de la compra, unos precios de la gasolina, una serie de precios de todo en sí, que al final hace que la economía familiar esté mucho peor, ¿no? Por lo tanto, habría que hacer un proyecto más global. Y esto me recuerda también a lo que ahora ya nos olvidamos, ¿no? Que sube la gasolina 1 euro. Ahora seguimos pagando los 2 euros, subió de 1 a 2 euros. Bueno, uno de esos, el 50% de todo eso es impuestos que va al Estado. Y el Estado de ese euro que gana de más o que gana en impuestos dice que da 20 céntimos a las familias. Parece que con eso se arregla, pero es que seguimos pagando esos cerca de 2 euros de la gasolina y no pasa nada, ¿no? Y aquí parece que te lo voy a retrasar 2 años, por lo que he entendido, pero vamos, vas a seguir pagando y vas a pagar más todavía. Entonces dices, a ver cómo realmente solucionamos lo que hay que hacer es que no pague más. Habría que hacer un proyecto más global de todo lo que realmente afecta a la economía familiar. Pero es que en el tema de hipotecas estás hablando de 2 entidades privadas, la banca y el que ha pedido el préstamo. Entonces no puedes castigar a una frente a la otra tampoco, porque todos los bancos van a pagar una hipoteca, ya veremos cómo la dan, ¿eh? Y luego yo me gustaría centrarme en el que paga la hipoteca, ¿no? En España, con casi un paro juvenil del 47%, es decir, que casi 1 de cada 2 jóvenes en España no tiene trabajo, teniendo en cuenta esta circunstancia, y habiendo hecho un pequeñito cálculo, ¿no? En virtud de esas rentas de 29.400 euros, es decir, que estaríamos en un baremo de alguien que al mes le llegan unos 2.000 euros, considerando ambas cuestiones, es decir, que probablemente esa persona joven conviva con más personas, y si no es tan joven y tiene ya una familia, puede, en virtud de las estadísticas, que sea el único salario que entra en casa. Considerando todo ello y la escasa capacidad ahorrativa, ¿quién se va a beneficiar de esta medida? Cuando el verdadero perjudicado es el joven, porque me da a mí que haciendo este pequeño cálculo no van a ser muchos los jóvenes que puedan acceder a una hipoteca cuando probablemente paguen lo mismo por la hipoteca que tal y como está el alquiler, los precios de alquiler en grandes ciudades como por ejemplo Madrid. Es decir, que esta medida realmente no sé para quién está pensada, pero para solucionar el gran problema de la vivienda que tiene el español y en concreto el español joven, que por joven ya entendemos de gente de hasta 35 años, no está pensada. No vale para nada, porque son salarios de apenas 2.000 euros y repito que probablemente de esos 2.000 esté viviendo ya una familia entera. Sí, está claro. Con lo cual, para solucionar el problema de la vivienda no tiene nada que ver. No vale tiene que ver para solucionar el problema de aquella gente que se embarcó, que es lo mismo, en este caso sería lo mismo, que se embarcó en pedir un crédito pensando que siempre estaría a ese nivel, le costaba 400 euritos que le iban bien y ahora son 700. Y dice, y el futuro no sé si serán 1.200. Entonces, más duplicar el precio de los alimentos, de la gasolina que le cuesta ir a trabajar. Es decir, que la capacidad ahorrativa, creo que aquí un día hicimos un vídeo al respecto, estaba en torno al 0 o negativo. Pues ese es el problema, pero ese es el problema de un país que está en crisis y que está mal dirigido. O sea, la gente, lo primero que tiene que hacer la gente es, cuando vaya a votar, que piense que al final
todo eso tiene su costo, su precio. Claro, luego la conclusión de todo ello es que probablemente este acuerdo a quien beneficie más que al ciudadano sea a la banca. ¿no? Y luego estamos con los temas de a ver si los perros y las tortugas tienen derechos. Sí, eso es muy importante. Es muy Noticia de última hora que nos llega precisamente desde Cantabria. La audiencia contradice a la Fiscalía y excarcela a un nuevo agresor por la ley del solo sí es sí. Los magistrados consideran que el resquicio legal al que alude el Ministerio Público para no rebajar las penas ya no está vigente y rebajan la condena de un hombre de 5 a 2 años. Este hombre había sido condenado en 2018 y por tanto pasa a estar en libertad. Van a ver en sus pantallas el decreto que ayer difundía Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, a todos los fiscales para evitar la rebaja precisamente de estas penas después de lo producido, de lo que ha pasado en la última semana. Dice que se evitará la adaptación automática de las penas anteriormente impuestas en proporción aritmética al nuevo marco punitivo. Señala, eso sí, que cada procedimiento deberá ser analizado individualmente, huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso. Vamos a ver además cuáles son las opciones de defensa que tienen ahora las víctimas del solo sí es sí. La polémica de la ley del solo sí es sí no ha hecho más que empezar. Las disminuciones de las penas se siguen sucediendo y hasta los abogados, cuyos defendidos se ven beneficiados de la rebaja de condenas, califican de chapuza esta ley orgánica. ¿Cómo ha pretendido defender a las mujeres despenalizando ciertos tipos de delitos y disminuyendo la pena mínima en los mismos? Hay delitos en los cuales la disminución va de 12 a 15 años en la ley anterior a 7 a 15 años en la actual. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha tenido que enviar un decreto a todos los fiscales para que eviten la adaptación automática de las penas anteriormente impuestas en proporción aritmética al nuevo marco punitivo y para que analicen cada procedimiento individualmente, con el objeto de valorar las circunstancias de cada caso. Y aunque estas directrices caen en saco roto, pues el propio Álvaro García Ortiz ya ha admitido que no habrá manera de evitar la rebaja de las penas, llega la luz al final del túnel para las grandes perjudicadas de la ley, las mujeres. La Ley 4/2015 de 27 de abril, que regula el estatuto de la víctima del delito, podría ser la solución a la chapuza legislativa de la izquierda. Esta norma busca evitar el proceso de revictimización para que no se produzca un delito por una mala praxis del Estado legislador, a quien se podría solicitar responsabilidad patrimonial, es decir, una indemnización tanto por daños morales como físicos, por ejemplo, por el coste de los tratamientos psicológicos o psiquiátricos a los que se estuviera sometiendo la víctima como consecuencia de esa agresión sexual del condenado, que ahora se encuentra en la calle. ¿Le tocará al Estado, sufragado por todos los españoles, pagar el error de Irene Montero? Claro que sí, Patricia. ¿Qué remedio, claro? Sí, y además, bueno, esto es muy interesante porque esta opción nos la comentó en esta casa anoche Jesús Trillo, no nos vamos a atribuir nada, fue él quien además bueno, pues va a cometer la defensa de todas las mujeres que se vean en esta situación. Y es muy interesante, ¿no? Porque esto abre la veda a que, bueno, por un lado puedan defenderse, en segundo lugar que sea el Estado quien lo pague, y en tercer lugar que quizás no sea el Estado bajo el actual Ejecutivo, sino el que venga después, ¿no? Porque al final todo se demora. Y luego una matización respecto a la última hora que hemos conocido, y es que efectivamente es normal, ¿no? que se hayan, es incorrecto decirlo así, pero para que se entienda, declarado en rebeldía frente a ese decreto con las directrices que emitió ayer el señor García Ortiz, ¿no? El fiscal general del Estado, con motivo de la ley del solo sí es sí, porque de hecho ha sido tan precipitada esta legislación que en el propio decreto se dice que próximamente se va a emitir una circular al respecto con todas las directrices. Bueno, es que da igual lo que diga la Fiscalía General del Estado, porque en todo caso quien tiene la última palabra es el juez, ¿no? Por mucho que desde el Poder Ejecutivo se intenten inmiscuir en las decisiones judiciales. Así que solo hay una opción, probablemente, que es su derogación para que vuelva a estar en vigor la legislación anterior, o hasta que eso suceda y todas estas condenas, todas estas resoluciones sean firmes, sean irrevocables, bueno, pues se puede intentar solicitar esta responsabilidad patrimonial, que además, en cuanto se consiguiera una sentencia, vendría otra jurisprudencia. Nos has dicho que la última palabra la tiene el juez, lo cual es evidente, pero los jueces tienen un pequeño problema que los fiscales no tienen, que pueden prevaricar, cosa que los fiscales no. Entonces, en el momento que un juez puede prevaricar, la última palabra no la tiene el juez. La última palabra la tiene la ley, que
que tiene que aplicarle el juez, porque si no la aplica bien le cae un paquete. Y entonces la Fiscalía se puede permitir el lujo, entre comillas, de dar a entender que lo que hay que hacer es no aplicar la ley, sino que hay que aplicar la intención del legislador. Pero eso el juez no lo puede hacer. Pero el juez no se arriesga. El juez no se va a arriesgar y de hecho por eso hemos visto cómo han ido soltando durante los últimos días a gente a las que le han rebajado la pena mínima, ¿no? La horquilla mínima, y que por tanto han salido a la calle. Porque es una vergüenza que desde la Fiscalía General se promueva la prevaricación, es que no lo has podido explicar mejor. Pero yo creo que no se van a arriesgar porque de ello depende su pan. Hombre, claro. No, y la Fiscalía ahora sale un poco en apoyo al Gobierno y nos acordamos de la frase de nuestro presidente, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. ¿No? Ahí lo dejo. Qué manido está ya, ¿verdad? Pero, no, pero ahí es que está es el una, ejemplo. Es ahí una, está otra, ejemplo, otra ¿no? y otra ley. Entonces el juez al final me parece perfecto pues que tengan que actuar, o sea, que estás totalmente en contra de esta ley y ver, o sea, me pongo en la situación de una familia o de la madre de una hija que ha sido violada y ve que su agresor sale a la calle. Es que eso psicológicamente y humanamente yo no sé cómo puedes reaccionar. Pues hombre, puedes y reaccionar sale a la calle vamos. no porque haya cumplido la pena, no, porque sino cambia porque la ley, un colectivo de monos ha decidido pifiarla con un cambio de ley. Esto es lo que sin acudir a un pacto de Estado, como es la cuestión de género, ni a que un odio experto. decirlo así, pero bueno, la protección de la mujer. Es que incluso hasta entre la propia izquierda, históricamente, incluso con el Partido Popular, las cuestiones de género, al igual que las de sedición y todo lo que llevamos viendo en la última semana, son pactos de Estado que tradicionalmente se habían sentado sobre una mesa y lo están haciendo por la puerta de atrás con el único motivo de que se acercan elecciones, que es muy grave. La ley integral de violencia de género fue pactada. De hecho, el diario ABC publica esta misma mañana como la propia Irene Montero debería haber consultado públicamente esta ley del solo sí es sí y no lo ha hecho. De hecho, esta misma mañana, en esa entrevista que te has perdido a la ministra Pilar Alegría, la ministra de Educación, decía que sí, que todos los ministros pues al final pues hacen lo que tienen que hacer, pero sin embargo estamos viendo cómo no. Estábamos hablando durante toda esta semana y también la pasada de quién es responsabilidad esta norma. Pues bien, Carmen Calvo decía que efectivamente las leyes salían del Consejo de Ministros, es decir, que las leyes son del Gobierno, pero quien tiene la responsabilidad final es el ministro que las saca adelante. Claro que las leyes salen del Consejo de Ministros, pero son responsabilidad distinguible del ministro o del ministra que las propone, porque las observaciones políticas, que yo también se las hacía a los ministros y a las ministras, no dejan de ser observaciones previsoras de lo que luego un ministro o una ministra se hace responsable de llevar ya al Consejo de Ministros. Como decía Pablo, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. Es decir, que mitad y mitad. Las leyes son del Gobierno, pero se responsabiliza el ministro y la ministra. Bueno, así echaba balones fuera de sí, Carmen mitad y mitad Calvo es y un defendía sistema a Pedro cuando no Sánchez. sabes cómo va una cosa, con mitad y mitad lo resuelves bastante bien. Esto se creen que es como la cuestión del refrendo del rey, ¿no? Que si hace algo mal es pues el presidente del Congreso, etcétera, o quien corresponda según atribuye la Constitución. No, la responsabilidad es, en último término, de Pedro Sánchez, que es el que enarbola, encabeza el Ejecutivo Social Comunista, y no hay otra. Y si tiene que dimitir a alguien, evidentemente será Irene Montero, que es la que ha venido insistiendo y la que tal, pero eso lo decidirá Pedro Sánchez. Sobre todo Patricia, porque que sepamos, nombra a los ministros el presidente del Gobierno. Exacto, nombra y separa. Con lo cual podía no haber nombrado a ninguno, podía nombrar uno para todo, podía nombrar 2 o 25. Artículo muy interesante el que publican en Rebelión La Granja precisamente con este asunto sobre cómo esta instrucción del fiscal es contra legem. Léanlo porque además, como les decimos, es muy interesante. Últimos minutos. Me gustaría irme a página internacional, que no sé si nos da tiempo, creo que sí, sobre cómo hace unos años la cadena CBS pues criticaba a Donald Trump por el asunto de los ordenadores del hijo de Biden. Sin embargo, ahora la propia CBS ha sacado una pieza que reconocen que eso sí que era verdad. Creo que es uno de los mayores escándalos que he visto y no lo cubrís. ¿Queréis hablar? Porque no puede ser verificado. ¿Queréis hablar de cosas insignificantes? No se puede. ¡Claro que sí! Perdona, han encontrado el portátil. Leslie. No puede verificarse. ¿Que no puede verificarse? El portátil. ¿Por qué dices eso? Si hasta la familia quiere el portátil. Biden está oculto. En 5 días ha desaparecido.
Se está preparando para tu debate. ¿Ha utilizado 5 días? Lo dudo. Había algo que me llamó la atención, y era un mensaje de voz. Soy papá. Te llamo para decirte que te quiero. Te quiero más que a nada en el mundo, colega. Hay que buscar ayuda. Según tu análisis, estás convencido de que se trata de los datos de Hunter Biden y que son reales. Sí. Lenterman y su hijo Sean, ambos expertos digitales forenses, recuperaron imágenes de tarjetas de crédito, un carnet de conducir o el número de la seguridad social. Solo con el gran volumen de lo que hemos encontrado, dificulta realmente, si no lo imposibilita, que sea falso. Polémica también en Estados Unidos a cuenta de la boda de una hija de Joe Biden, que ha decidido celebrar sus nupcias en la Casa Blanca. Hay bastante enfado en los medios de comunicación porque no se ha dejado entrar a los fotógrafos como suele ser habitual, ya que muchas bodas de familias de presidentes se han celebrado allí, pero como decimos hay enfado porque no se ha dejado entrar a los fotógrafos y están con el rumor de que puede ser que hayan vendido la exclusiva. También la foto que han difundido en las últimas horas desde la Casa Blanca es de un cumpleaños en donde se ve pues a toda la familia un poco más informal. Eso sí, Biden con traje de chaqueta para dar esa imagen de que él no deja de ser presidente nunca. Y estas dos imágenes han llamado la atención por una cuestión, y es que en ninguna de ellas está Hunter Biden. ¿Cómo lo veis? Como no sé si está, dónde está ni de qué deja de estar, no puedo opinar de eso. Si llama la atención por ahora, llamará. A mí me llama la atención que el señor este de pelo blanco sea presidente de Estados Unidos. Hombre, desde luego. Y cada vez a peor, además. Pues la verdad que sí, que resulta sorprendente, pero bueno, yo creo que yo me quedo, la verdad, con que Donald Trump está de vuelta. Le han dejado volver a Twitter y vamos a tener una actualidad muy movidita. De hecho, cayeron mucho los medios de comunicación. Bueno, él ha dicho que no quiere volver a Twitter, ¿eh? No, él sigue apostando por su plataforma. Sí, es verdad que lo ha dicho, pero no sé yo, ¿eh? Twitter nada. Lo mismo le traiciona el saber que tiene, no sé ya por cuántos millones va de seguidores. 80 y pico millones de barbaridad, personas. Sí, sin escribir nada. Sin escribir nada. En apenas 24 horas. Bueno, también es cierto que las últimas encuestas que se están publicando en Estados Unidos pues hablan de que los ciudadanos preferirían a un Ron DeSantis como candidato que al propio Trump. Ojalá eso Trump lo leyera y lo meditara. Nos ahorraríamos un problema de dividir fuerzas, porque yo creo que Trump tiene una etapa que ya pasó y que el último día se condenó para no ser presidente nunca más. No, y los demócratas encantados de la división esa, está claro, vamos. ¿Y por qué dices lo de la condena? ¿Por la cuestión del asalto al Capitolio? No, por todo. O sea, convocar a la gente para dar un anuncio de algo y después que no haya anuncio de nada y todo esto es una manera de salir como muy mala. Yo creo que la gente ni se acuerda y le echa de menos. ¿De qué anuncio estás hablando? Cuando Trump, el último día, cuando Trump sí hizo ese anuncio. El día 15. ¿Qué anunció? No, el de que iba a ser candidato. No. Al acabar la legislatura. Al acabar la legislatura, cuando convoca a la gente para el Capitolio, en teoría iba a hacer un súper anuncio de no sabe qué y movilizó a mucha gente y la puso en la picota. Yo no sé si alentó que entraran en el Capitolio. Me da la sensación de que no. Pero lo que alentó es que fueran para nada. Entonces, ¿a qué vino eso? Entonces, todo ese show me parece que hace que un señor ahí se acaba su etapa y a otra cosa mariposa y que ayude al mejor que tengan los republicanos para que se quite al personaje que hay encima, que es Biden y sus muchachos, porque recordemos que en aquel momento, antes de Biden, fue una que era todavía casi peor, que era la Hillary, ¿no? O sea, que los demócratas tienen un equipo interesante para huir. Estamos viendo cómo está yendo el mundo desde que gobierna Estados Unidos, vamos. Entonces, creo que Trump tendría que plantearse cuál es el mejor presidente de cara a Estados Unidos y me parece que no es él. Precisamente sobre Estados Unidos, Ucrania, Bolsonaro está hablando Julio Ariza a través de su canal de Telegram, al que tienen que seguir cuanto antes para no perderse ninguna información de lo que sucede en España y fuera también. Julio Ariza, El Toro. Nosotros nos despedimos, pero ya saben que para seguir informados, además del canal de Telegram de Julio, tienen Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta con Xavier Horcajo. Nosotros nos vemos mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz día.